Suscríbete a la Panterita. Esto es Unión FC. Con angustia, Libertad rindió flojo, cayó 0-1 ante el Junior, pero clasificó gracias a sus goles de visitante. Todo al asador. Olimpia se presenta hoy en Porto Alegre en busca de los ansiados goles que lo lleven a los cuartos de final de la Libertadores. Deporte rey, pero comenzó la disciplina fútbol en los Juegos de Tokio, que espera y centra toda su atención al mundo del atletismo. Tendremos todos los informes de Jorge Chipivera desde Tokio. Ya salió de su encierro. Y de Pedrito García. Libertad, con sufrimiento incluido, se anotó en cuartos de final de Copa Sudamericana. Perdió 1-0 en Sajonia frente a Junior, pero hizo valer los 4 goles marcados el pasado miércoles en Barranquilla. Camilo Mayada dejó el siguiente análisis. Nuestro juego es más de posesión, de tener el balón, de crear oportunidades, defendernos con el balón. Y eso por ahí le genera al equipo rival tener menos chance de acercarse al arco rival. Por ahí no fueron demasiadas las oportunidades que tuvieron, pero sí tuvieron demasiado la posición del balón. Creo que no lo hicimos bien en ese sentido, así que nada, creo que tenemos que trabajar, como dije anteriormente, en esos detalles, porque bueno, en la Copa Sudamericana es muy difícil, hay rivales muy duros por delante, y nada, si queremos seguir avanzando hay que corregir. Para el lateral derecho uruguayo, Libertad no tuvo la posesión de pelota de otros partidos. Creo que esa fue una de las falencias que hoy tuvimos, no darle una buena salida al balón, no poder por ahí generar 4 o 5 toques para luego de pasar la mitad de la cancha poder circular el balón de mejor manera y acercarnos con peligro al arco rival. Y bueno, por ahí tendremos que buscar cuál fue el detalle. Obviamente Junior hizo un gran partido, juegan muy bien y también nos presionaron muy bien y nos obligaron a tener ese tipo de errores en salida, obligarnos a jugar en largo, que por ahí no es lo que más nos guste, pero a veces es un recurso que bueno, hoy lo tuvimos que utilizar y bueno, sabíamos que teníamos resultado a favor también y por ahí inconscientemente un poquito uno juega de esa manera, pero bueno, son detalles a corregir porque creo que jugando de esa manera van a ser menos las veces que nos va a ir bien que mejor, así que bueno, hay que mantener el camino y la idea no es... Daniel Garnero aseguró que se cumplió con el objetivo 1, pero... Obviamente que el objetivo era pasar de fase, se logró, eso ayuda, da mucha moral. Corregir cuando el equipo logra objetivos es más sencillo que cuando no pasa así que vamos a utilizar este partido para que sea un trampolín y que nos dé esa seguridad, esa confianza que necesitamos para poder imponer nuestra manera de jugar. Saludos cordiales a la audiencia del R800. Hoy es jueves, día de fútbol, día de muchísimas actividades, no solamente en el ámbito internacional, sino local también, así que vamos a tener todas las novedades porque mañana ya comienza una nueva fecha del campeonato. Hoy juega Olimpia, nada más y nada menos. Libertad ayer perdió, pero clasificó. Ya tenemos fútbol en los Olímpicos. Hay que saber un poquito todas las informaciones que vamos a tener a montones hoy con Jorge Chipivera desde Tokio y con Pedrito García, respaldando lógicamente nuestro trabajo. Es como nuestro padrino, nuestro papaguazú, Pedrito García, que nos va a estar dando todos los detalles de los Juegos Olímpicos, fundamentalmente de la presencia de los paraguayos, de las mujeres y de los varones que van a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay que saber si Chipi ya salió del encierro. Está acostumbrado al encierro, pero bueno, no, hay que salir a mirar un poquito ahí Tokio, hay mucho que ver. Pero vamos a estar con él en todo momento. Vamos a hablar de Libertad, vamos a hablar de todo lo que dejó, lógicamente, la presentación del equipo Gumarelo. Doctor Benítez Musa, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Gusto de saludarlo, de escucharlo. Uno siempre aprende con usted. Siempre a mí me quedan anécdotas que usted contó y suelo contar. Nunca le dije esto como algo propio, como algo mío ahí, entonces yo me quedo como el ballet ahí, pero no digo porque es producción del doctor Benítez Musa. Pero ser sincero, ponamos un dedo, doctor. Doctor, nos asustamos con lo de Huguito. ¿Ya se sabe algo de su situación? Mira, yo también me asusté. Yo no fui a ver, yo miré por televisión que no fui a... Me cuida un poco todavía. Yo pensé, él a los 16 años lo operamos un cruzado. Yo imaginaba que a los 16 años en inferior ya, incluso se perdió una selección por culpa de eso. Pero recuperó muy bien y están viendo ustedes cómo está jugando. Sí. Excelente. Mira, uno de los mejores volantes que tenemos acá en el Paraguay, no es por fanatismo mío, ¿verdad? Pero ustedes lo ven y yo pienso que ustedes piensan lo mismo por lo que escucho, ¿verdad? Por sus colegas y es uno de los excelentes. Yo pienso que está bien, hemos usado, digamos, como una cuña, ¿verdad? Hijos paraguayos que hemos nacionalizado, pero era una cuña de padres paraguayos y como cuña seguramente es difícil, debe ser ahora Martínez, Huguito, el Chori Martínez seguramente el reemplazante de Acuña, ¿verdad? Porque es un crack, no hace falta nacionalizar de medio pelo nacionalizamos y tenemos acá, la Huerta produce y todo, el Cerro produce, Olimpia produce, todos los clubes, porque los clubes chicos producen, y estamos trayendo medio pelo, así que me asusté con Huguito pasando a eso. Es una esguince de tobillo, no es la rodilla. Hoy se van a hacer los estudios correspondientes, y bueno, seguramente ese tobillo más recuperable, más fácil, no sea nada grave, ¿verdad? No creo que sea quirúrgico, muy alejado a veces está. Sí me asusté por la rodilla porque no hemos tenido ya inconveniente con la rodilla, el último Vareiro, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mí me vino la memoria enseguida y ya me llamé, me incomodé. No sé si me incomodó más la lesión de Huguito que jugamos tan mal el partido. Uh-huh. ¿Pero qué tiene Huguito, doctor? Rodilla biónica, porque no asustó todo. ¿Cómo que respondió? Porque él rebota. Eso es lo que a mí me asusta, doctor. ¿Vio el rebote que hace como si alguien le pinchara con un alfiler en la cola y salta para arriba? ¿Como producto de qué se da eso, doctor? El reflejo que tiene, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está muy bien trabajado, el chico está muy bien cuidado. Sí. La huerta produce buenos materiales, ¿verdad? Verduras de primera calidad, ecológica. Totalmente. Entonces no hay lesión de rodilla, sí de tobillo, que va a ser que ahora estamos pidiendo los estudios complementarios para quedarnos un poco tranquilos y esperar el movimiento. Y ahí al tener eso, evaluamos eso y vemos la cantidad de reposo de días que tienen que parar y de lo que tienen que hacer, ¿verdad? El tratamiento, pero por lo menos ahí me quedo un poco más tranquilo. Doctor, ¿cómo está JJ? Perdón, doctor. ¿Cómo está JJ Gómez? Le saluda, un placer escucharlo. Bien, usted, doctor. Le quiero preguntar por Campuzano, que cómo está él en ese proceso también. Ahí está Campuzano, tiene un tornillo, está biónico. Tiene una fractura al revés, ¿no? O sea, es que esa fractura se ve mucho, por supuesto que es un futbolista, pero nosotros cuando estudiamos y se estudia ahí, es una fractura por estrés, o sea, se cansa el hueso también, como los materiales óseo, se cansa y se fractura. Y se ve mucho en los soldados, sobre todo, ¿verdad? Los soldados, los caminantes en la guerra o los caminos, que caminan mucho por esfuerzo, por estrés, se fracturan. No es solo de futbolistas, es de soldados. Y tiene una biología, ¿verdad?, para consolidación de él. Pero va bien, le falta un cachito chiquitito. El lunes se hizo el control, lo había operado el doctor Carlos Fruto, ¿verdad? Y lo vio y me dijo de que faltan chiquititos y probablemente 15 días dio otro control y ya. Él está haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Pero así esfuerzo grande no todavía, ¿verdad? Como fútbol y compañía, pero está trabajando físicamente, apartado por supuesto del grupo total, pero como el grupo recuperado está trabajando. Doctor, y
La verdad que nos sorprendió cómo jugó Libertad, ¿verdad? Usted sabe mucho de fútbol. ¿Y cuál puede ser la razón, sin que se enoje nadie? Porque el nivel liberteño está muy lejos de lo que mostró ayer, ¿verdad? No, el que dio el partido, bueno, lo vimos en Barranquilla, es otro Libertad, no parecía era un Libertad verdadero que tiene plantel, que tiene en Telentín. Fíjate que rompimos un récord de no sé cuántos años y nos pierde en Barranquilla Junior, además nunca le hicieron 4 goles ni nada, era una cosa. Y yo pienso que venimos un poco confiados, no sé, habría que hablar para hacer un análisis con los muchachos mismos, nos sintamos ya confiados, como tenemos 4 prácticamente asegurados, como clasificamos, ¿verdad? Y entramos un poco medio ya confianzudos, vamos a decirle, pienso yo, ¿no? Y no fuimos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, ¿verdad? El plantel de Libertad tiene jugadores, tiene pies, tiene categoría para jugar. Y bueno, y a veces esto es un aviso. A lo mejor vamos a agarrar del otro lado, a lo mejor es una suerte haber pasado este susto y los partidos que vienen ya lo agarramos de otra forma. Es un aviso, por lo menos, y que te pase esto clasificando, ¿verdad? No ganando, pero clasificando, porque hicimos mérito, ¿verdad? Por los 4 goles que hicimos, todas esas cosas. Bueno, esto nos va a servir ejemplo para todos los muchachos, para nosotros mismos, y ajustar los cinturones para ir adelante y esperar que venga así Independiente del Santa. Fuera de estos 2 nombres de los que estamos hablando, ¿no hay otro que amerite alguna atención sanitaria, doctor, o hay que verlo primero después del partido de ayer alguno? Hoy lo estaban evaluando, creo que el que hizo cambio también, porque un poquito el posterior ahí, con el chileno, Chelo. Sí. Chelo Díaz. Pero eso es casi normal, ¿verdad, doctor? El de noviembre que no jugaba, la lesión de Bocanegra lo puso 90 minutos allá. No fue progresivo. Él tiene un parate importante, ¿verdad? Pero él sabe, él dosifica mucho su físico, es un jugador muy inteligente. Sí. Muy inteligente, conoce todo, es un jugador de experiencia, ¿verdad? Un jugador. O sea, no es... Pero no obstante, siempre la ideología te cobra cuando en algún momento dado, cuando te falta esto, a lo mejor le va a dar un poco de parada. No creo que sea nada grave, por lo menos le sirve para ponerse mejor físicamente. Doctor, lo último, ¿puedo tener algo más? No, era debe ser de precaución porque una sobrecarga normal, digo, por el claro. parate. Sí, así es. Sí, Fede. Doctor, Antonio Vareiro, ¿cómo marcha su proceso de recuperación? Muy bien, está haciendo su parte de fisioterapia de recuperación, muy bien, se le sacó los puntos, todo, ya está en plena tarea de recuperarse y tratar de volver, para fin de año ya va a estar, ¿verdad? Él se operó hace 2 semanas ya, ¿no? 15 días, sí, 15 días. 15 días. No le sacaron el resorte que tiene en la pierna para saltar, ¿verdad? Y le puso uno igual que Rubito Martínez. Doctor, lo último, esto para matizar nomás y para agradecer su atención y para que la gente sepa de su conocimiento. Lo último, el presidente le dice, tenemos dinero para contratar un solo jugador. Y usted, doctor Benítez Musa, va a elegir el jugador, uno, no más que uno. Juan Zamudio. Y le da estos nombres: Coquito Martínez, Sebastián Fleitas o Herme González. ¿A quién le elige? Qué bárbaro, qué. Mira, muchos se ríen, usted no se ríen, pero yo jugué con Sebastián Fleitas Miranda. Sí. En la 6ª división. Pasamos, él es un año menor, yo pasé a la 5ª, ahí ya con mi percha, porque era malo, pero en la 6ª jugué todo el partido con él. Yo jugaba centro delantero y jugaba el puntero derecho. Chiquitito. Sí. Y después en la 5ª me di cuenta que no era para mí eso, ¿verdad? Y dejé, él siguió. Y él subió de la 4ª común a la 1ª. Y en su debut hizo creo que 2 goles, uno de tiro libre, otro. Bueno, y el tiempo
me llevó que yo me recibo de médico y mi padre era aeronáutico, la gerente de base en Ezeiza de Linares, Paraguay. Me conseguí unos pasajes y me recibí y me dio después irme a donde quería, a Europa, me fui a España. Y en Madrid llegué, encontré un amigo paseando ahí, farra acá, farra allá, ya llego hasta Marbella. Marbella, sí. Quiero que vean ahí que es una ciudad turística clase A premium. ¿Y a quién le encuentro en Marbella yo? A Sebastián Fleitanira. Qué bárbaro. Estaba residiendo, se había retirado, Juan Francia la última vez, vino ahí, estaba con su señora, cuando se tenía 2 nenas, su señora es la hija de Fernando Rey, ¿te acuerdan? La chica de Contacto en Francia. La hija de él estaba ahí, fuimos a su apartamento, sorpresa, casi se muere cuando nos vio, fuimos con otro amigo, González Viñales. Y casi se cae de espalda, bueno. Estuvimos ahí, 10 días, no nos dejó ni una noche salir, pretexto también para salir. Y tenía un pub, y para estar ahí en la Bella, porque hay muchos turistas. Y ahí, bueno, donde íbamos, bueno, todos, íbamos a los locales nocturnos, me acuerdo, vamos a ganar la casa sangría, y me hacía bailar a mí ahí, Flamengo y todo, y me regalaban sangría, y nos divertimos. En la playa están los restaurantes de marisco y pescado en la playa de Marbella. Y bueno, íbamos y nos sentábamos y nos decía con mi socio, vamos a comer bien. Y yo, a ver, usted para bailarle. Y pues a veces comíamos lo necesario, así, nos cuidamos, y cuando viene, ¿cuánto es? No, le estás mirando hasta acá, un orgullo para mí, no es nada. Y me arrepentí por no comer más, carajo. Así es. ¿Y entonces le elige a quién? No, le elegí a Eulogio Martínez. ¿Eulogio Martínez? Sí, Eulogio Martínez. Yo me puedo meter era ahí. Más completo. ¿Sí? Era más, te iba a decir Arsenio Erico, pero no me pusiste Arsenio Erico, entonces yo... No, pero yo puse lo que estuviera en libertad, doctor. Está bien. Doctor, yo le puedo contar ahí, aprovechando su tiempo, una anécdota. Mi suegro ya hoy fallecido, el doctor Escobar, don Tito Escobar, odontólogo, siempre fue a la cancha de Libertad. En un momento cuando ya estaba un poco enfermito, Juan Zamudio le envió un video. Y después él le de fuerzas, y él le respondió el video, y en el video le dice de que él vio muchos jugadores de Libertad, y yo te pongo a la altura de Coquito Martínez. Digo, y él era un conocedor de Libertad. Realmente hoy Juan Zamudio es contemporáneo, ¿verdad? Pero en la historia él entra en el podio de los grandes jugadores de ese nivel. Claro que sí, entra en ese nivel muy alto. Y te voy a contar a Juan Zamudio, es mi hijo, lo conozco de inferiores, sí. Abuela, sí. Riquelme, el profesor Riquelme, le decía abuela porque era plagueón. Él a los 15 años ya subió en la selección, ya hizo un gol de taquite, no sé qué, bueno. Él, todo eso que le dio Dios, también no acompañó con la suerte, no tuvo suerte en ese sentido. Sí. Creo que frontales estoy dado 6 o 7 cirugías de la rodilla. Cuando iba a irse al extranjero, que le sentimos nosotros, le dimos 3 jugadores a Guaraní, entre ellos Zamudio, Mourinho, Zamudio, el otro muchacho, el centro delantero, compañero de él también. Yo estaba en Montevideo veraneando y Fossati agarró Danubio de Montevideo, y hablando de una semilla de fulano, y ahí tuvimos que dar 3 Zamudio, y ahí estaba, tráeme Zamudio. Se me fue mi centro delantero, un argentino, se me fue a Europa. Fíjate vos que él hizo 11 goles acá, y 11 goles acá, y ya se fue. Zamudio me va a llenar la canasta acá, en un año le mando a Europa, Catero ahí a jugar. Vengo, le busco a Zamudio, y ya era de Guaraní, ya no podíamos sacarlo. Y tan mala suerte que en Guaraní se lesiona la rodilla. Sí. Díganme. Y bueno, los Tina Guaraní acá, tuvimos que hacernos cargo nosotros, lo operamos la primera cirugía, no sé en qué año, él se da a acordar. Y de ahí viene el pobrecito. Pero él se reponía,
yo pienso que definidor como Juan Zamudio, si vos le ves los goles de él, no es difícil hay. de encontrar. No hay. ¿Qué? Él no necesitaba patear fuerte, te colocaba, te ponía ahí, ¿entendés? El mejor goleador que yo vi. Hay muchos goleadores que metieron más goles que él, pero el que tuvo una mayor sutileza para definir para mi gusto. Finura, ninguna duda, Finura, qué divino era verlo. Y con esa rodilla, pobre. Sí. Preguntarle si no tiene 6 a 7 cirugías. Increíble. Y así jugó hasta el final. Es cierto. Y a mí me llamaron una vez, estando así, unos compañeros de Barcelona. Él jugó en Barcelona de Ecuador, ¿verdad? Sí. Y me llamó una vez, estaban ahí un muchacho, me habla de un compañero, él un argentino, bueno, me llama y le dice, doctor, ¿qué le hicieron? ¿Qué le dieron a este muchacho? Es que fue a ser goleador de vuelta en Ecuador con todas esas rodillas así. Y dice, ¿qué le dieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pusieron ahí, doctor? Increíble. Increíble. No, Juan es verdad inigualable. Pero Coquito, dejate, broma. Que escucha tener. Los otros días me gané. Yo soy futbolero, yo tengo 3 vicios, ¿verdad? Mi profesión que me da de comer. Pues gracias a papá, sacrificado mecánico de visión, me hizo médico, gastaste ese bandido, y médico, pero a Asensio era la médico. Y gracias a eso, bueno, accedí a muchas cosas. Plata seguramente nada, porque en el fútbol no gana un porno, ni médico mucho menos. Digo, pero mi vicio, uno de mis vicios que es la medicina, que es mi profesión, me da de comer. El fútbol, el deporte, porque yo me dedico al fútbol y el básquetbol, me encanta cuando el deporte en mi vida, mi oxígeno. Y después la bohemia, la música. Se gusta la música, ni la música paraguayana. Pero luego acá iba a Paraguay, a jugar acá. Sí. Yo fui China, Pekín, de la Hipódromo. Y en otro lugar que no encontré, que fue Rumania. Pero ahora tenemos una rumana que se casó con un paraguayo artista que cantan guaraní divino, pero allá en Rumania no encontré paraguayo tampoco. Y después en todos lados encontramos, en Australia y eso, había música paraguaya. Y esos son mis 3 vicios, ¿verdad? Y no me sacaba eso y me iba a deprimir. Qué bueno. Doctor, acá un oyente pregunta, dice, ya que habló de la fractura por estrés, dice si la fractura de Conor McGregor, no sé si vio la pelea de este ciudadano, también pudo haber sido por eso, dice. A la pucha. ¿O no vio? Conor McGregor, el deporte ese, ¿cuál es ese? Y ese UFC, MMA, yo no veo ni un segundo. No me gusta, mi hijo, no me gusta. Si es boxeo, amigo. Sí, a mí me gusta así. Boxeo me encanta. Pero boxeo miro siempre en los viernes, los sábados, siempre hay 2 días. Eso sí, pero ese que se pelean, que tiran, no, eso no es, para mí no es deporte, pero para mí que con el respeto de la gente. Igualmente, sí, mi pelea todos los días con mi hijo en casa. Doctor Benítez Musa, muchísimas gracias por atendernos y siempre muy atento con esta anécdota que enriquecen realmente para los que quieren aprender fundamentalmente. Escúchame, Nico. Señor. Le voy a no sé cómo se voy a decir, pero le voy a poner en cara una cosa a... ¿Te acordás de Alberto Vera, no? Sí. Y bueno, el hijo de Alberto Vera está organizando, creo que para el sábado que viene, una reunión a mediodía, todos los amigos invito, pues yo era amigo de Alberto Vera. Tengo anécdotas patadas con él. Sí, me gran imagino. Amigo de Alberto Vera. Sí. Qué linda noticia. Le voy a llamar un poco. A llamarle y decirle, te quemó el otro de música, dices que estás haciendo una reunión y no me invitaste. Sí, le voy a decir. Bien. Dale, doctor. Dale. Un abrazo grande. Chao, amigo. Chao. El doctor Porfirio Benítez Musa de Libertad. Entonces, nos asustamos, repito, yo este término utilizo por la forma en que se dobló la rodilla de Hugo Martínez JFD y cómo rebota, ¿verdad? Porque el otro jugador le hace palanca y bueno. Pero ya resumimos. 2 minutos nos puede dar Cristian y ya nos vamos a la pausa. ¿Por qué Libertad jugó tan bajo nivel JFB? No sé si claro, no encontró. Pasa que Libertad jugó a tener la pelota, de esa manera quería sostener el partido
Y los primeros minutos fue un envión lógico de un equipo rival, donde Libertad no estuvo preciso para salir de esa contra, y después le faltó Huguito. O sea, la salida de Libertad para la tenencia de balón es Huguito. Con Ramón Martínez Blas Cáceres se juega otra cosa, y entonces jugó todo el partido sin tener la pelota, con un equipo que puso para tener la pelota. No le salió el plan. Tuvo que adaptarse a la situación del partido y terminó sacando la clasificación. Me parece que ese es el mérito, pero el plan era tener la pelota, y en eso Hugo Martínez es fundamental, no hay otro. Se cumplió con el objetivo 1, la clasificación, sí. Eso está por encima de cualquier otro punto. Claro. Pero es como que Junior lo termina dominando y forzando a que Libertad cambie un poquito del habitual esquema o de lo que pretendía hacer en cancha. Igual sobre la hora, Fede, sí, también, sí. Y lo de Martín Silva, que tapa el penal también durante el desarrollo del segundo tiempo, es decir, Libertad pasó momentos complicados. Por cómo se dio la serie, por cómo se dio el partido de ayer, me parece que es una victoria o una clasificación más bien como para festejar hasta cierto punto y mirar lo que se viene. Libertad va a conocer a su rival hoy. Se define la serie entre Santos e Independiente de Avellaneda. 18-15 el partido. En Buenos Aires ganó Santos la ida 1-0. Jota, criticamos lo de Berizzo por la famosa falta del patrón ahí del medio. Sí. Y esto no le pasa a Libertad también, el rompedor, el que marca, el que ordena. No, porque la defensa de Libertad no se vio desprotegida. Lo que no tuvo es agresividad para recuperar, que es lo que le pasó allá. Pero eso vos compensás con la tenencia, con el buen manejo, dándole profundidad, que es lo que pasó allá. Los dos laterales sufrieron muchísimo allá porque Libertad tenía descarga con el giro de Huguito. Esta vez la iniciación de juego del hombre que estaba por delante de la línea de 4, que le protegía, pero no agrede para recuperar la pelota. Se terminaba todo en 3/4. O sea, Enciso no la tocó. Sí. Tacuara no la tocó, y Matías hizo un trabajo muy recorrido hacia atrás que hacia adelante. Solamente tenían que contenerlo de Villalba, ¿verdad? Y no hubo lanzamiento hacia él. No le salió el plan. Libertad no es un equipo con ese medio, un equipo agresivo para recuperar. Es un equipo para jugar. Después, cuando ya salió Marcelo Díaz, ahí vimos otro Libertad, pero también Junior estaba lanzado, ¿verdad? Todos los cambios que metió ya eran ofensivos, se estaba eliminando, ya es otro partido. Por eso lo terminó sosteniendo de buena. Igual el penal me parece, salvó Martín Silva, pero ese tipo de penales que se están cobrando, como se cobró también el otro día, son jugadas muy finas para terminar siendo. Y ahí puede estar la mano. Yo me hago cargo del Pablo Silva, que dice que tiene que haber la fotografía. Vos sacás la fotografía, hay una mano empujando, parece, y entonces ahí con eso ya se lavan las manos los técnicos. Pero no hay criterio futbolizado. Por lo menos es lo que yo entiendo también. Bueno, vamos a ir a la pausa, señores. Libertad perdió 1-0, pero clasificó, ya dijo Fede, el rival va a salir de Independiente con Santos. Dos equipos tradicionales en Copa que ya ganaron, lógicamente, son dentro de los top, los más ganadores están ahí arriba, fundamentalmente el Independiente de Avellaneda en Copa Libertadores de América. Vamos a la pausa y ya volvemos para hablar de Olimpia. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Shortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Mi habitación, mis manos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Barcelona, Palmeiras, Flamengo y River Plate clasificaron a cuartos de final de Copa Libertadores. En Guayaquil, Barcelona derrotó a Vélez Sarsfield 3-1. Adonis Preciado adelantó a los ecuatorianos, que tuvieron en sus filas durante todo el partido al defensor paraguayo Williams Riveros. Para los argentinos igualó parcialmente Juan Martín Lucero. Ya en la parte final del juego, Gabriel Cortés de penal volvió a poner en ventaja a los amarillos, y a los 80 minutos Jonathan Perlaza marcó el gol de la clasificación. En São Paulo, con gol de Marcos Rocha, Palmeiras venció a Universidad Católica 1-0. Gustavo Gómez fue titular y completó el partido. En Brasilia, Flamengo goleó 4-1 a Defensa y Justicia. Los goles fueron anotados por Rodrigo Caio, Georgian de Arrascaeta y Vitinho en 2 ocasiones. Raúl Loaiza marcó para el equipo argentino, que tuvo en cancha durante parte del segundo tiempo a Lucas Barrios. En el Mengao no formó parte del partido el paraguayo Robert Pirintamota. En Buenos Aires, River Plate derrotó de visitante 2-0 a Argentinos Juniors con goles de Brian Romero, recientemente incorporado de Defensa y Justicia. En el equipo millonario fue titular Héctor David Martínez, se integró el banco de suplentes Robert Rojas. En Argentinos completó el partido el delantero paraguayo Gabriel Ávalo. Pasemos a la Copa Sudamericana. Sporting Cristal consiguió el empate que le bastaba para clasificar. Fue 1-1 anoche en Sarandí frente a Arsenal. Lucas Albertengo abrió el marcador para los argentinos, y en la parte final Christopher González anotó el gol de la clasificación para los peruanos. En Brasil, Bragantino igualó 1-1 frente a Independiente del Valle. Fernando Guerrero adelantó e ilusionó con la remontada a los ecuatorianos, pero el argentino Tomás Cuello le dio la clasificación a los brasileños. Hoy a las 18:15 se jugará la revancha entre Independiente de Avellaneda y Santos. En la ida ganaron los brasileños 1-0. El ganador de esta llave medirá a Libertad en cuartos de final. Las series confirmadas en Libertadores son Atlético Mineiro frente a River Plate y São Paulo contra Palmeiras. En caso de pasar, Olimpia medirá a Flamengo. En Sudamericana, el único emparejamiento definido es Liga de Quito frente a Atlético Paranaense. Bueno, son las
12:04 ya. Acá nuestro amigo WhatsAppero que preguntó al doctor Benítez Musa decía, esperaba que diga eso, y comparto, que tampoco lo considero deporte, dice la UFC Mambo. Nico, ¿qué tal el historial del árbitro que nos toca hoy? Dice, para prepararnos para cualquier cosa. Dice, vamos a estar con los árbitros en un ratito con Fede. Hoy juega Olimpia, señores. Hoy juega Olimpia. Tiene que anotar Olimpia. Es la tentación. No sé si eso va a hacer que ataque más o menos, que sea más prudente o menos. Porque un gol significa, lógicamente, que el otro tenga que ganar, sí o sí. ¿Puede ganar en penales, Nico? También, sí señor. Yo creo que hoy el hincha está en todo su derecho, como siempre, de esa necesidad de ilusionarse, de sentir, de ser feliz con el triunfo. Uh-huh. Pero la realidad te dice que un 0-0 allá es una posibilidad de penales y puede ganar en penales. Claro. El 1-0 lógicamente te pone en la siguiente fase, el 1-1 también. Sí. Todos los empates con goles clasificados. Ya le pone a Olimpia en posición, que lo va a salir a buscar, pero no como ayer jugó el Junior. El Junior tenía que jugársela ayer. Libertad no supo aprovechar, pero vino a jugársela. Yo no creo que Olimpia tenga que salir como Cabichuí hoy generando espacio para buscar ese 1-0. O sea, hoy el orden. Hoy el orden, y a partir del orden vas a buscar el triunfo. No significa que no busque el triunfo, pero no va a como fue contra el equipo venezolano acá. Yo creo que también que se la jugó, mirando el equipo que prepara, se perfila justamente un equipo más cauteloso. No sé si defensivo, pero más cauteloso. Un equipo que primero va a cuidar ese 0, porque ese 0 sigue siendo valioso, y a partir de ahí Olimpia consciente que marcando un gol obliga al rival a hacer 2, o sea, marca un gol y sus chances de clasificar aumentan considerablemente. Ya nos va a contar Ariel el equipo, la formación probable de Olimpia. Pero el traccionero puede cuidar ahí el 0. Pero ¿por qué llevar que vos cuidás nomás? Vos salís a buscar y cuidás también. Es más traicionero salir a buscar nomás y olvidate que tenés que cuidar ahí atrás. Uh-huh. Se lleva para el extremo que cuando vos decís quiero buscar un equilibrio, defensivamente, que entras solamente para defenderte, para ese gol de... Lo que pasa es que hay ciertos... Todos los equipos del mundo, Nico, hasta el Barcelona, el Real Madrid, la selección de Brasil, todo cuando hay un cierto momento en que vos cambiás a algún jugador por alguna circunstancia para cuidar algo, o vos elegís dónde vas a exponerte más. Y a mí me parece 0-0 en Brasil, el último partido te hicieron 6, que jugaste ahí, estás en etapa de crecimiento. Si vos clasificás, nadie se va a acordar si jugaste con 10 delanteros, con 1 o con 6, vos tenés que pasar. No creo que Olimpia hoy, para la necesidad de que la gente en la previa se sienta liberado, pongas nombres muy líricos, ¿verdad? Yo creo de que tiene que primar el orden. 0-0, no, estás ahí. ¿O es muy defensivo lo que digo? No, está bien. Me miran mal. No, ¿por qué? De hecho, se supone, repito, ya vamos a estar con Ariel, la presencia de Richard Ortiz. Y como él nos decía ayer, si entra Richard Ortiz, entra por el Pollo Recalde. Ese es el cambio que uno cree va a ocurrir o se va a dar. El Pollo viene con una... no de ser indiscutido, no de jugar un partido cómodo el otro día, tampoco fue muy malo, pero no fue un partido cómodo para él. Y viene con problemas de fiebre, ¿verdad? Que siempre hay deshidratación, o sea que... Me parece que si tenemos que elegir uno que va a perder la posición por la forma en que llega el Pollo, es el Pollo. Si es que arma 3 en el medio, alguien tiene que jugar al costado, y el Pollo precisamente no, aunque puede jugar por izquierda para meter diagonales, porque por ese lado Aitor no pasa, es un lateral estático. Y la posibilidad de Olimpia también de contar entre los suplentes con Roque Santa Cruz y William Mendieta, 2 jugadores de experiencia. Sí, de experiencia. 2 jugadores que inicialmente no están para arrancar, pero que en un segundo tiempo, con un 0-0, de acuerdo a cómo se presenta el partido, podrían aportar bastante, justamente por la experiencia que tienen. Totalmente, y por lo que significan, y por la claridad también que los dos te dan en el juego, ¿verdad? Willy, si hay espacio, te va a manejar el partido.
en algún tiro libre puede marcar la diferencia, por ejemplo. Claro, está Ariel para que nos cuente el equipo y para que tengamos una mayor base para seguir con el comentario de lo que puede ser el partido de Olimpia. Ariel, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Te saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia de Unión. ¿Cuál es el panorama de Olimpia en relación al 11 para hoy? Y está prácticamente definido el equipo, Nico. Para esta noche, finalmente se recuperó el Pollo, estaba con un cuadro febril y va a arrancar. Va a ser el compañero de Pita. ¿Por qué no dijiste antes de que diga todas las macanadas que dije? No, lo que pasa es que estábamos también aguardando la confirmación del equipo, porque también era una opción Néstor Camacho. Ayer también se mencionó que no estaba Pollo, la otra opción era Alejandro Silva. Pero el equipo ya está prácticamente confirmado. En estos momentos están almorzando y a las 6 de la tarde, 18 horas paraguaya, van a estar partiendo ya rumbo al estadio Beira Río. El equipo: Alfredo Aguilar en el arco, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz e Iván Torres, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Edgardo Sosa y Darly González, Pollo Recalde y Pita. ¿Darly González por izquierda, Jota? Yo creo que sí. Yo creo que sí, para hacer ese trabajo que hizo el otro día de meter diagonales. Como cuarto volante. ¿Y lo de Ojeda por derecha? Confirmado también. Por eso, él jugaría en reemplazo de Quintana y de Silva, porque de buenas a primeras uno tenía a Quintana o Silva como titular, como volante por derecha, por delante de Salazar, y ahora se maneja esto que Ariel nos está comentando, que Ojeda arrancaría en ese sector. Por eso decía, me parece que Olimpia allí plantea justamente un esquema más cauteloso, para no decir defensivo. ¿Y si es Orsusa por derecha? Puede ser. Puede ser también. Según las averiguaciones que había hecho, me dijeron de que por derecha va a estar Brian. Y pueden tener la complementación entre los dos. Porque los Pero no dos es interesante esa dupla Richard con Orsusa. Sí, por el recorrido que tiene Orsusa, Por eso, que no tiene O'Brien. El recorrido de Orsusa y la experiencia de Richard, que puede jugar delante de esa línea de 4. Sí, no es mala la idea, solamente que Brian se tiene que acomodar y entender el partido ahí. No es lo mismo jugar por el medio que jugar hacia la raya. Ojeda había jugado el clásico, si no me equivoco, a la derecha. Gorosito. En el Defensores con Gorosito. Así sí, mismo. Sí. Sí, jugó ahí y habrá jugado 1000 veces en inferiores. Habrá jugado de enganche, habrá jugado por izquierda también. Puede jugar, tranquilamente puede jugar ahí. Vamos a ver cómo seguramente Olimpia va a esperar. O sea, no es un equipo para presionar. O sea, Ojeda no va a salir sobre Moisés a presionar allá arriba, porque por ese lado el Inter puede jugar 4-3-3 o 4-2-3-1. Siempre va a ser Patrick a la izquierda. Si no juega Patrick, va a jugar Palacio, que es un puntero rapidísimo. Si no juega Palacio, va a jugar el Mourinho, no sé cómo es el otro, que también es un extremo. Patrick es más porte Willy Mendieta, vamos a decir, más conductor con calidad que velocidad. Igual es potente Patrick, ¿verdad? Y Tyson, que está para volver también. Él es el que va a volver. Si hace 2-3-1, él vuelve de media punta, detrás del 9. Y si hace 3-3, él va a jugar de interior por izquierda. Pero es un delantero, sino que arranca por dentro nomás. Claro. Entonces, si vos salís a presionar alto con Brian Ojeda, Salazar va a tener que salir alto sobre el extremo. Ahí sí va a quedar un mano a mano prácticamente. Lo va a esperar Olimpia. Por momentos va a salir a presionar. Vamos a tener foto del partido. Pero me parece que lo va a aguantar. Por eso Brian va a ser inteligente ahí para generar juego y aprovechar la velocidad de Salazar, que te mostró que es rápido para desdoblarse. ¿Por qué Salazar y no Álvaro J?
Por el rendimiento tiene. Yo pensé veníamos debatiendo sí, yo le abrí la ventana a Otálvaro porque te mostró que está bien con sus errores propios de siempre, que la gente le tiene cansado. Si Otálvaro era nuevo, todos iban a aplaudir lo que hace Otálvaro. Claro. Pasa que hoy, porque Otálvaro tiene un buen rendimiento, él corre, mete, va, viene, pero pasa que hoy ya un mal paso, un mal centro, ya lo mismo va a pasar con Salazar en 3 años. A mí me gusta más Otálvaro. Yo creo que Otálvaro sabe jugar más que Salazar. Pasa, Nico. El saber jugar. Sí, totalmente. No es el chulear ni ojacuá en guaraní. El saber qué hacer en determinado momento para mí es más Otálvaro. Por eso yo le puse como posibilidad Otálvaro, Richard y Roque, de los que posiblemente tenían chance de jugar el otro día que le dio minuto. Pero funcionó tan bien que hay cosas que cuando funcionan no se tocan, ¿verdad? Salazar se quedó sin aire, sin pierna, a los 80, a los 70 y piquito. Pero él hizo un buen trabajo, entonces hay veces pesa, ¿para qué tocar? Si funcionó. ¿Qué más, Ariel? Nada más, ya aguardar lo que va a ser el arranque del partido. Hay un muy buen ambiente, 17 grados en estos momentos, cielo totalmente despejado en Porto Alegre. Y me decían de que para la hora del partido se va a jugar con unos 10 grados para esta noche. Así que el campo de juego también tienen deporte de que está en muy buen estado. Y solamente aguardar lo que va a ser el compromiso. No hubo incomodidad, ¿verdad? Perdón, Nico. Que se ve el horizonte Mineiro siempre, ¿verdad? Ya no hubo incomodidad para la gente de Olimpia. No. Todo muy bien, muy tranquilo. 10 grados y neblina, típicos de esa zona. Exactamente. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí, ¿sí? Dale, señor, ante cualquier novedad, pegamos el grito. Estamos atentos, sí, señor, incluso antes del comienzo del partido, donde ya vamos a estar tomando la posta que van a dejar los compañeros de prensa. Un abrazo, Ariel, ¿sí? Hasta esta noche. Hasta esta noche. La gente le cayó mucho, Nico. ¿Tenemos que irnos? No. Le cayó mucho que Ale, ¿verdad? Que vino Ale, que no se va, que porque no está entre los convocados. Más allá de que no mostró venir a agarrar el brazalete de capitán, como se dice, ¿verdad? Ale no es que esté desastrosamente mal y por eso lo termina sacando, sino que no marcó diferencia, no es necesario, está dentro del proceso para un sector que le falta a Olimpia, que es la zona defensiva. Y dentro del banco dentro del banco y dentro del equipo vos tenés Richard Ortiz y tenés Jordan Santa Cruz y tenés Luis Cáceres. 3 centrales, o sea, llevarle a Ale era un exceso ya, innecesario, porque Ale solamente te puede entrar como central. No te puede servir de volante ni de lateral. Entonces, tienen una explicación de por qué quedó fuera. No es que fue un desastre y no sirve, por eso no le lleva, sino que al no marcar una diferencia de ser titular, no tenés ahí, no vas a tener problema de centrales, ¿verdad? Ya era ocupar un lugar de balde. Y luego Ramón Sosa pasa por un gusto futbolístico de Orteman, porque Sosa tuvo un muy buen comienzo en Olimpia con Gorosito, parte de eso lo trasladó con Orteman. Recuerdo que él marca el primer gol de Olimpia en Copa en Venezuela, y es como que después tuvo un declive en su rendimiento. También hubo una lesión de por medio, volvió, pero es como que le costó, y ahora ni siquiera está entre los nominados para este partido. Ese sí creo que pasa por un tema de que hoy ve que no es su solución. Si vos necesitas salir a buscar el resultado, seguramente lo vas a liberar más a Ale y lo vas a liberar más a Derli, para poner a alguien más generador, creador y que trabaje ahí atrás. Y si vos necesitas trabajar el partido, tenés Chelo para hacer ese trabajo más sacrificado. Entonces ahí sí me parece que él no están pasando por un gran momento como en otro momento era Sosa el abrelata, ¿verdad? Sí. Ahí sí creo que eligió por lo futbolístico. Bueno, vamos a estar hoy con la transmisión del partido, vamos a ir a la pausa, señoras y señores. ¿Sí, Fede? 2 cortitas. APF confirma la salida de Guga, el técnico de la selección paraguaya de fútbol playa. Ah, mira vos. En un comunicado explica que el técnico recibió una oferta del exterior, prefirió esta y deja de ser el técnico de Paraguay, que va a jugar próximamente el Mundial. Está clasificado Paraguay, los Pinandí, en este caso están clasificados para... Por acá, Sí, está desde hace un tiempo importante. Sí. Esto acaba de confirmar APF. No continúa Guga como técnico de la selección paraguaya de fútbol playa. Y en cuanto al campeonato de la categoría intermedia,
Terminaron 2 partidos hace minutos. Victoria 4-0 de Sportivo Emiliano contra Fulgencio Yegros, que dirige Ángel Martínez, y no levanta cabeza. Derrotas sucesivas del equipo de la ciudad de Ñemby. Ganó Independiente de Campo Grande, primer triunfo de Carlos Humberto Paredes como técnico del equipo de Campo Grande. Le ganó 1-0 a General Díaz. General Caballero 40, Ameliano 33, Atirá, Independiente 32. Voy a la famosa frase que no le gusta a Jota: si hoy termina el torneo hay un partido de desempate entre Atirá e Independiente. El ganador asciende de manera directa por ser el tercero, y el perdedor juega la promoción contra el penúltimo de la tabla de promedios de la intermedia. Apasionante, como siempre, el campeonato de la intermedia. Terminó la fecha 19. Bueno, ahí estamos entonces con la intermedia, no falta nunca. Hoy comienza el campeonato mexicano, así que vamos a estar con Genaro. Le vamos a cambiar a Turquía, vamos a dar mayor énfasis al campeonato mexicano, que repito, comienza hoy con un partidazo a las 10 de la noche, Querétaro con el América. Así que de esta manera comienza el campeonato mexicano. Quería decir una cosita chiquitita para ir a la pausa con Cristian. Hugo Arsenio González, centro delantero, marcó goles de todos los colores, con la cola, con la mano, de cabeza, de zurda, de derecha, con la panza, de todo metió. Pero para mi gusto personal, Juan Eduardo Zamudio era más sutil, que marcó también así goles de chilena, de taco, de cabeza, de zurda, de derecha, de lejos, de cerca, de sombrerito, nambrena. Eso no me quería decir, si no, no iba a poder dormir esta siesta. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Hoy imperdible el bloque de los Olímpicos por la cantidad de deportes que ya están en marcha, así que vamos a estar atentos y le decimos a la audiencia que de igual manera para los interesados en los deportes que ya comenzaron, entre ellos el fútbol, así que con Chipi Vera, con Pedrito García, ya vimos la foto de Chipi ahí de los locales comerciales ahí de Japón, quiere decir que ya se está liberando Chipi después de la cuarentena, que no les gusta a mucho, ¿verdad? Y principalmente acá, donde es fácil ser contrera. ¿Por qué vamos a hacer cuarentena? En todos lados se hace cuarentena, ¿verdad? En los países que ya se pusieron 10 vacunas, permítame la exageración, o lo que se pusieron una dosis, o 2 o 3, igual se hace. Entonces, otro lado respetamos. Y acá no queremos respetar. Vean, igual nomás. Por más que seamos más pocos que Japón o que otros países, igual puede venir el virus con la persona que uno menos espera. Así que esta es la situación, tenemos que respetar, tenemos que cuidarnos y nosotros como periodistas, me parece, ¿verdad? Espero que no se moleste nadie, tenemos que alentar al cumplimiento de las reglas. No nos gusta, podemos decir, no me gusta a mí eso, pero tenemos que decir, hay que cumplir las normas, si no, vamos a tirar todo al bombo, ¿verdad? Demasiado fácil va a ser de esa manera. Por lo menos así lo veo yo, como decía un periodista antiguo. Vamos a seguir hablando de Olimpia. En un ratito Olimpia, repetimos, juega hoy. Estamos con la transmisión con JJ hoy, J. Sí, señor, vamos a estar para el partido de Olimpia. Ayer muy buen trabajo de los compañeros en la presentación de Libertad. Lástima que el resultado no ayudó.
y tampoco el nivel futbolístico del equipo liberteño. En un ratito con Álvaro vamos a conocer novedades de Cerro. Mañana comienza el campeonato, ya hay designación de árbitros, también con Federico vamos a estar en un ratito. Estamos esperando de un contacto telefónico, el mercado de pases sigue también moviéndose muchísimo. Está lo de Messi, que todavía no tiene la certeza de que va a jugar en Barcelona. Claro que fuera de fuera de lo formal uno puede decir que sí, pero se está aguardando esta situación. Griezmann no quiere salir del Barcelona. Entonces había una posibilidad que Dybala venga, pero Griezmann está avisando que no quiere salir del Barcelona. Vamos a hablar con Diana Domínguez. Es dirigente del Club Olimpia, nada más y nada menos, y tenemos un par de preguntas que hacerle. Diana, ¿cómo estás, Diana? Gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. O sea, buenos días todavía para mí. Sí. Nicolás Ledesma, hoy me alegró muchísimo ver esa foto por el señor Osvaldo Domínguez Dip, así que le demos fuerte ahí en su oficina siempre, un lugar del que será muy difícil sacarlo, Diana, ¿verdad? Sí, Osvaldo Domínguez es un gran trabajador, en pocas palabras te resumo, ¿verdad? Él, sí. Una persona que incansable, gracias a Dios lo tenemos sano, saludable y con muchas ganas y muchos proyectos, ¿verdad? Que es lo que me encanta trabajar con él de esa manera. ¿Y qué se habló en esa reunión con hombres fuertes del olimpismo, de ayer, de hoy y de siempre seguramente? Me imagino todo lo que se habrá dicho en esa reunión ahí tan amena, ¿no? Sí, sería lindo que le preguntes a él. Recibimos la grata visita de Sergio y de Oscar Vicente, con mi hermano Cristian. Y fue una reunión distendida, mucho ánimo. Papá le dio fuerza, le dijo que estaba ante un gran desafío, pero que le dio, ¿sabes cómo es papá? Le dio le dio mística, que claro. es lo que él sabe transmitir. La famosa arenga. Sí, hablaron, recordaron viejos tiempos. Recordaron, Oscar Vicente hizo algunos comentarios de antes y se rieron, o sea, fue muy lindo. La verdad que es lindo ver unir a los grandes dirigentes del Olimpia. Esperemos que no se haya puesto celoso el presidente Brunote, ¿verdad? No, para nada. Todo suma. Yo creo que ante un desafío como este, todo suma. Totalmente. Fíjate, siempre somos de la posición de sumar y no de restar. Fíjate vos que yo antes, cuando le visitaba a don Osvaldo, cuando estábamos en el diario La Nación, después de su arenga, hasta yo tenía ganas de entrar a jugar. Y por eso. Bueno, fue lindo verlo a Sergio después de mucho tiempo. Está muy seguro, está muy firme. Yo creo que tiene muchas ganas y eso es positivo, ¿verdad? ¿Y cómo ven el partido de hoy? Vos desde tu puesto ahí también de dirigente, difícil como todos los desafíos que siempre tiene el Olimpia, ¿verdad? Y como dice siempre papá, es un partido de 11 contra 11. Se define en la cancha, pero estamos optimistas, estamos con muchas esperanzas. Uh-huh. Creo que los muchachos han hecho un buen trabajo, así que ¿por qué no? ¿Por qué no se nos daría? Exactamente, no te queremos sacar mucho tiempo, queríamos hablar de esa foto, de saber que el señor Osvaldo está bien, nos alegra muchísimo ello, y siempre que viene esta situación que se relaciona con los Juegos Olímpicos, vamos a tener dentro de poco también las Olimpiadas de esta parte del continente acá en nuestro país, y siempre decimos, estamos lejos todavía nosotros. Antes parece que teníamos mayor efectividad en la preparación, en la inclinación a practicar natación, por ejemplo, algo que a vos te gusta muchísimo. ¿Qué es lo que falta para reactivar todo eso? Olimpia siempre fue un punta de lanza, un bastión para estos deportes, o la pandemia nos golpeó demasiado que va a costarnos muchísimo reactivar todo aquello de vuelta, Diana. No, con respecto a la natación fue el segundo deporte que reactivó en plena pandemia. Sí.
porque como ustedes saben, el cloro hace como que no te contagies, ¿verdad? Y se manejó bastante bien. Pero sí falta política de Estado. Si vos me preguntás a mí, como dirigente deportivo, te digo que falta política de Estado y falta invertir en infraestructura y que los deportes amateurs no estén tan abandonados, ¿verdad? Si el Estado pensara que un niño deportista le ahorra muchísima plata, o una persona mayor deportista le ahorra dinero al Estado porque no se enferma, porque no es adicta, porque trabaja, se enfocarían desde otro punto de vista, ¿verdad? Y eso es lo que está faltando en Paraguay. Estamos muy lejos, sí, muy lejos. Y permitime, no sé si vas a compartir conmigo mi pensamiento, es porque no elegimos las personas correctas dentro del entorno gubernamental, las personas especializadas para poder reactivar esto, para decirle al presidente de la República, tenemos que hacer esto, porque hoy están cualquier persona o cualquiera que no sabe absolutamente de nada dentro de ese entorno, y bueno, perdemos el esfuerzo de mucha gente como la del Olimpia, por ejemplo, que tiene su lugar para la práctica de deportes, y otros clubes también a los que no le sacamos provecho por culpa de eso, ¿verdad? Por lo menos yo veo así, Diana. Nosotros desde el Olimpia, yo actualmente soy presidenta de los deportes amateurs y tenemos varias disciplinas y estamos empujando, ¿verdad? Con mucha dificultad, sí, como sabes, tenemos ahora el problema de que hay un grupo que quiere dejarnos sin pileta y es porque no miran la parte trasera del club. El club está sobre Mariscal López y sobre Rodó, y toda esa parte de Rodó a las tardes se llena de niños. Sí. Son niños que vienen a buscar y son orgullosos de sentirse olimpistas, y son niños y personas más grandes que vienen a sentirse como en su casa y se desarrollan, ¿verdad? Porque el deporte te enseña disciplina, te enseña a ganar y a perder, y te enseña muchísimas cosas. Yo siempre digo que lo que soy es gracias a la disciplina que me dio la natación en este caso, ¿verdad? Creo que también los periodistas debemos apoyar más a los deportes amateurs porque es muy sacrificado. La natación, por ejemplo, es un deporte sumamente sacrificado. Se lleva horas y horas y horas en el agua y podés hacerle un deporte competitivo, pero también te sirve para no ahogarte. O sea, deberíamos hacer una política estatal para que todos los niños de Paraguay sepan nadar, por ejemplo. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo me apasiono muchísimo con esto porque fíjate que mi papá, nosotros somos de Barrio Jara, ahí cerquita. Mi papá era boxeador del Olimpia, él practicaba ahí en el Olimpia, él salió boxeador. Y yo no sé si continúa, por ejemplo, ese sitio para practicar boxeo, no, por culpa de esto mismo que estamos diciendo, Diana. Tuvimos un profesor muy bueno que motivaba muchísimo, que sacó buenos boxeadores, pero ese es un deporte que prácticamente ya no pudimos reactivar hasta ahora. Uh-huh. Sí. Por último, para agradecerte tu atención, el partido de hoy, ¿se juntan algunos de los hermanos para ver, cada uno en su casa? ¿Le visitan a don Osvaldo para ver con él, para mirar el partido, o cada uno por su lado? ¿Cómo hacen? Él ya se retiró, ya se está concentrando. Don Osvaldo ya se retiró temprano y me dijo, ya me voy a preparar para ver el partido. Yo miro con mis hijos. Uh-huh. Yo tengo 3 hijos varones y miro con ellos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi saludo y hay un grupo de esa familia que viajó para allá. Ah, también, qué bueno. La oportunidad, sí. Sí, qué bueno. Mi saludo para don Osvaldo cuando le deas de vuelta, siempre el cariño para él y el respeto fundamentalmente, Diana. Gracias por atendernos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy Hasta amable. Luego. Ahí está Diana Domínguez, queríamos hablar de esto, no sé si la gente seguramente que cambió todo el día no le gusta, pero es cierto lo que dice, falta política de Estado para esos temas, ¿verdad? Fíjate vos que ella era nadadora. Yo lo suelo ver en las competencias. O sea, mi madre también compite, inclusive fue al mundial también creo que fue el de Budapest, si no me equivoco. Pero es así mismo como dice, ¿verdad? Son deportes amateurs que básicamente existen por el movimiento o por la gente, por la dirigencia que está en ese momento, pero el dirigente normalmente es porque
está compitiendo o tiene un familiar. Claro, está así compitiendo. mismo. O sea, Si no hay caso. O si no hay caso. O sea, la gente que se involucra es porque está dentro de la familia seguramente utilizando ese deporte, porque no hay ayuda de... Fíjate vos que perdimos el estadio comunero, ¿verdad? Ni Un de las ratito se enojaron instituciones los muchachos y después no pasó absolutamente nada. Era un estadio histórico, insigne, ¿verdad? Donde venían los deportistas más grandes del continente y nosotros así no. Yo no conocí. Cada vez que veo una foto me enerva que no. ¿Qué año se echó eso, Nico? Porque yo no conocí el fecha pero una locura. Y comieron todo el dinero, todos los que estuvieron involucrados ahí. Bueno, Álvaro, tenemos un minutito antes de irnos a la pausa. Vamos a conocer algo del mundo cerro porteño para después ir a la pausa y ya meternos en los Juegos Olímpicos justamente con el Chip Rivera desde Tokio. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué hay por Cerro Porteño, Alvarito? Cerro Porteño tiene hoy uno de los entrenamientos más importantes de la semana. Entre hoy y mañana, Francisco Arce va a definir el 11 que enfrentará a Libertad el día domingo a las 19:30 en el Estadio General Pablo Rojas, arbitraje de Giancarlos Juliadosa. Hasta mañana a las 19 horas tiene tiempo el público para inscribirse en la web del Ministerio de Salud para asistir al partido. 2.000 personas con 2 dosis y PCR negativo van a ingresar al partido en lo que será Cerro Porteño versus Libertad. Se habló y mucho ayer, principalmente en la tarde-noche, de una posible transferencia de Ángel Cardoso Lucena al fútbol árabe. A mí me dicen desde Cerro Porteño que no desean que salga el Pica Lucena. Miramos. Que no se vaya el Pica. Supuestamente primero se dijo $2 millones libres para Cerro Porteño, luego 1 millón. Hay que recordar que 50% de los derechos económicos son de Cerro Porteño y 50% de Libertad. Así que la plata que llegue se tienen que distribuir entre Cerro Porteño y el Guma. Bueno. ¿Y qué más para el partido entonces, Alvarito? Probable 11, en el arco Gianpaulo Fernández, en defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, Pablo Adorno o Rodrigo del Valle. Alexis Duarte sigue suspendido. Alan Rodríguez por izquierda, en el mediocampo Enzo Jiménez, Rafael Carrascal junto a Wilder Viera y por izquierda Claudio Aquino. En ataque Robert Morales y Mauro Boselli. Espectacular. ¿Algo más, Álvaro? Nada más, Nico, abrazo grande. Bueno, ahí está Álvaro Aponte con novedades de Cerro Porteño. Vamos a ir a la pausa. Fede, ¿querías decir algo antes de ir a la pausa? No, con respecto a... Sí, así mismo. Sol de América Luqueño, mañana a las 19 comienza la fecha 2 del torneo clausura. Sí. Mario Díaz de Vivar va a ser el árbitro y como árbitro VAR va Juan Gabriel Benítez. Partido muy importante en la lucha que tienen ambos equipos por la permanencia en primera división. River Plate 105, Sol de América 106, Luqueño 107. Así está la tabla de abajo para arriba. Sí, señor. Y otro detalle antes de ampliar los nombres. Desde este torneo clausura se implementa la figura ya de manera oficial y aparece en todos los comunicados del árbitro soporte. Sí, cierto. Árbitro, asistente, cuarto árbitro, árbitro VAR, asistente VAR y árbitro soporte. Y en el árbitro soporte, por ejemplo, aparece Arnaldo Samaniego. Eso te iba a preguntar, jerárquicamente, ¿quién entra ahí? Porque ahí viste que hay, jerárquicamente, ¿qué entra ahí? ¿Un árbitro un árbitro con experiencia? ¿Entra un árbitro nuevo para empezar o entran técnicos? Es que hay varios nombres, o sea, hay nombres de distintos perfiles. Arnaldo Samaniego, por ejemplo, claro, árbitro de trayectoria. Tiene trayectoria, pero hace mucho no dirige más. No importa, pero tiene trayectoria, o sea, no es un chico el que ponen ahí, ¿verdad? No, pero también hay algunos nombres de árbitros que vienen dirigiendo hace mucho, que por ahí no tienen el mismo nombre de Arnaldo Samaniego, por citar un ejemplo, y están entre los nominados como árbitro soporte. Y Derlis López no aparece en ningún partido. No. En ninguna figura. Castigado. Por ejemplo, mañana, Sol Luqueño, Arnaldo Samaniego es el árbitro soporte. Nacional Guaraní, Silvio Alfonso, un árbitro que suele aparecer como línea en cancha. En intermedia y también hizo varios partidos de primera. Guaireña River Plate aparece Héctor Balbuena, que había estado en algunos partidos como asistente en cancha. Cerro Libertad, David Ojeda, un árbitro que no tiene muchas designaciones, pero suele estar en el plantel de primera. Y 12 de octubre, Olimpia, Luis Onieva. No hay un criterio determinado en cuanto al perfil, porque tenemos desde Arnaldo Samaniego hasta los otros que citaba que por ahí no son muy conocidos. ¿Y qué hace el árbitro soporte?
Esa es una buena pregunta para alguien del departamento arbitral. Eso lo vamos a ver el fin de semana. ¿O ya actuaron la primera fecha? Ya se comunicó esta figura del árbitro soporte desde la fecha 1 de clausura. Pasa que en la fecha anterior no hubo polémicas. Yo no vi ninguna publicación de APF. De hecho, no recuerdo alguna situación polémica, por ejemplo, que lleve tiempo para el análisis. Así que es como que la tarea arbitral pasó desapercibida en esta fecha. Ojalá que sea así de aquí hasta el final del torneo. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a retornar ya con los Juegos Olímpicos con Jorge Chipivera desde Tokio. Qué fantástica ciudad Tokio. Dios te salve, María. Qué envidia sana. No existe la envidia sana, dicen los muchachos. Qué envidia le tengo a eso. Vamos a la pausa. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. ¿Cómo están, amigos? Desde Tokio FC estamos empezando otra edición aquí desde Japón, esperando cada vez más cerca, ¿sí?, de los Juegos Olímpicos, principalmente de la ceremonia inaugural que va a dar el inicio oficial a la competencia, más allá de que ya se han disputado varios partidos, principalmente en softball y en fútbol. De hecho, hay una gran victoria de México sobre Francia. Vamos a actualizar, por supuesto, todos esos resultados y vamos a estar ampliando todos los detalles, porque esta noche, en cuestión de horas más, va a estar estrenándose finalmente Alejandra Alonso en remo, 8:30 de la noche el día de hoy en nuestro país. Será mañana para quien está grabando este bloque desde Tokio, justamente haciendo alusión y haciendo honor a ese nombre que hemos puesto a este bloque olímpico, ya palpitando con los Juegos que se van a quedar, insisto, que van a quedar oficialmente inaugurados el día de mañana por Narihito, por el emperador japonés, más allá de que va a evitar pronunciar la palabra celebración, más allá de que será una ceremonia de apertura muy distinta a las que estamos acostumbrados a lo largo de la historia, porque mañana finalmente vamos a tener una ceremonia de apertura bastante cautelosa y más que nada solemne, con el estilo japonés de hacer muy bien las cosas, pero en este caso hay una demostración de solemnidad y no de festividad. Ese fue un claro mensaje que manifestó la presidenta de Tokio 2020 del comité organizador, Sheiko Hashimoto, el día de hoy, porque Tokio ha pasado por un montón de cosas y Japón principalmente en los últimos años, y esta pandemia ha transformado el espíritu olímpico en esta presentación de solemnidad que quiere dar Japón el día de mañana con la inauguración de los Juegos. Cuando en el Río fue fiesta, más allá de todo el problema con el gobierno, con Michel Temer, que yo recuerdo solamente apareció en cámara y en audio para decir que los Juegos estaban inaugurados, y aún así se llevó un abucheo tremendo. Esa fue una tremenda fiesta brasileña. Ni hablar lo de Londres, potenciado desde la cultura, desde la historia, en un marco realmente fabuloso y en uno de las ceremonias inaugurales seguramente más estupendas de la historia, por toda la cultura cargada de años que puso en escena Danny Boyle. En aquel entonces recuerdo fue el director del espectáculo, algo que contrasta totalmente con la realidad que estamos viviendo hoy. El director de espectáculo, Kentaro Kobayashi, fue finalmente despedido de su cargo a horas de que los Juegos se inauguren, bajo la ceremonia que él estuvo dirigiendo en todo este tiempo. O sea, algo absolutamente loco. Ahora, loco desde la cantidad de tiempo entre el despido y la ceremonia inaugural, porque motivos sobran, ¿verdad?, para hacer lo que hizo el comité organizador. Porque Kentaro Kobayashi era un comediante que en uno de sus stand-ups hace mucho tiempo terminó burlándose. Estamos hablando de 1998 y está de moda esto de que resurgen videos viejos. Y en 1998 él hace un stand-up donde se burla del Holocausto. Y entonces ahora aparece en escena ese video y el comité organizador termina despidiéndolo. Insisto, a horas de la ceremonia que le estuvo dirigiendo durante todo este tiempo. Esto se suma a lo que ya comentábamos antes de ayer, con lo de Keigo Yamada, el compositor de la música para la ceremonia inaugural, que admitió en una entrevista noventosa que en su etapa de adolescente abusaba y se burlaba de sus compañeros discapacitados y les hacía hacer cosas terribles realmente. Y en marzo además habían obligado
renunciar al creativo de las ceremonias, al director creativo, porque él había planteado en su momento a la estrella de la moda de talla grande, a Naomi Watanabe, a vestirse de cerdo, lo que incluso el Japanese Times, uno de los diarios aquí, había titulado el Olympic, haciendo un poco alusión y jugando con la palabra pig, que en inglés significa obviamente cerdo, y con lo que son los Juegos Olímpicos, o The Olympics, como se lo conocen en inglés. Así que bueno, realmente un momento convulsionado, tenso, entre el rechazo de la sociedad hacia los Juegos Olímpicos. He leído declaraciones, porque aún no podemos salir del hotel, ya mañana lo vamos a poder hacer, o para ustedes esta noche, cuando vayamos a la competencia de Alejandra Alonso. Algo que hasta esto les voy a comentar después como a modo de anécdota. Voy a completar lo que estaba diciendo, y después tengo una anécdota sobre nuestra cobertura con Alejandra Alonso, que se dará esta noche allí para ustedes, a la mañana del viernes para nosotros. Sí, hay un gran rechazo social, en definitiva. Nosotros no lo podemos palpar todavía, y será difícil palpar en los próximos días, porque directamente iremos a los lugares de competencia, y de los lugares de competencia a nuestro hotel. Pero viendo informes de distintos medios que ya están acá hace más de 14 días, y que por ende pueden salir un poco más de esta burbuja olímpica que se ha armado, me pasará lo mismo en 2 semanas cuando ya cumpla con ese requisito, y las personas están como que los juegos no les importa. O sea, hay muy pocas personas que dicen, sí, voy a ver el judo en la televisión, porque bueno, es un deporte japonés de mucha tradición, hay mucho en juego, digamos, o quizás el béisbol, porque es el deporte que Japón probablemente lo quiera ganar en casa, es el último campeón olímpico después de aquella edición del 2008, entonces hay como cierto componente de, bueno, personas que van a ver desde lo deportivo, pero después hay un gran rechazo social, sin duda alguna. Esto llevó incluso a marcas tan famosas como Toyota, que han invertido un montón en estos juegos, a decir, la publicidad no la vamos a pasar en Japón, ¿verdad? Que fue el tema de la semana, o uno de los temas de la semana. Lo mismo Panasonic, o sea, no la vamos a pasar en Japón, pasaremos para el mundo, ¿sí? Sí, o trataremos de posicionar nuestra marca con esto de los juegos en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes, de acá para allá, pero en Japón no. En Japón no. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la cultura también nipona, que ellos, digamos, son una tierra bastante homogénea. Hay un mínimo porcentaje que no lo es, pero después es como que todos estiman, sienten, trabajan y tratan de evolucionar de la misma forma. Es un país que se ha basado en eso, en el orgullo de la reconstrucción, que es lo que querían proyectar justamente en estos juegos. Desde lo que pasó con el terremoto y posterior tsunami en el 2011 y posterior explosión nuclear también en Fukushima, es eso Japón, ¿verdad? Es unirse detrás de un país, pero de verdad, con una mentalidad, con una forma de ser, con una cultura, y que lógicamente tienen esa fortaleza de poder hacerlo. Entonces hay un gran rechazo a estos Juegos Olímpicos. No consideran que sea el momento ideal para hacerlo acá. Los casos han crecido, hay más de 1.700 el día de hoy, superando los 1.300 del día de ayer, 150% más de lo que tuvimos hace 7 días, así que es una situación a tener en cuenta. Pero bueno, más allá de eso está el deporte, y una vez que arranca el deporte, al menos el mundo va a estar pendiente de lo que pase. De hecho, de lo que ya está pasando con lo acontecido el día de hoy, tanto en softball como en fútbol, y después vamos a actualizar lo que se vendrá, por supuesto, porque se vienen grandes competencias, sin duda alguna. El día de hoy volvió a ganar Japón, esta vez le ganó a México. Las chicas de los Estados Unidos vencieron a Canadá, y Australia doblegó a Italia. Todo esto en softball, que repito es el béisbol en la rama femenina, es prácticamente el hermano menor como deporte, con muy pocas diferencias en las reglas entre uno y otro. Y en fútbol, acá son las 9 y piquito de la noche, está jugando Argentina, en breve Brasil,
contra Alemania, pero el partido que ya terminó fue el de México ante el conjunto de Francia. Goleada de México, 4-1. México que logró el título, el oro olímpico en Londres 2012, cuando se predisponía Brasil a festejar el campeonato y su primer oro de la historia en pleno estadio Wembley, con 2 goles de Oribe Peralta. México le había ganado esa final y le había sacado la posibilidad a Brasil, que después, bueno, en su tierra, en el Maracaná, otro mítico estadio, terminó consagrándose como el campeón. Pero ya pendientes a lo que decíamos y explicábamos ayer de Alejandra Alonso, 20:30 el día de hoy, hay una muy buena posibilidad de que termine jugando, que termine clasificando, mejor dicho, a la siguiente fase, que serían los cuartos de final. Tiene rivales, 2 rivales muy duras. Hablábamos de Kohler, la estadounidense, y la competidora de Bielorrusia, pero después hay un nivel bastante parejo, ¿sí?, entre Alejandra y las otras 3 competidoras que van a estar luchando por ese lugarcito directo en los cuartos de final. Esto es hoy a las 20:30. Bueno, Pedrito tiene novedades de la rival de Vero Cepede, una china, ojo, con un muy buen ranking, que tiene una historia bastante particular. Hoy intercambiábamos información con Pedrito y él tiene muy buenos datos acerca de Wang, que lo va a dar a continuación, pero también le manifestaba esto a Pedrito. Tuvo 2 lesiones Wang en el 2019 y volvió con todo en el 2020. Le ganó nada menos que a Serena Williams en tercera ronda de el Australia Open. Hoy entrenada por Pat Cash, un histórico del tenis australiano, un grande, obviamente que Rod Laver en ese sentido es insuperable. Después uno tiene a Lleyton Hewitt, ¿verdad?, como una de las grandes figuras, obviamente, del tenis australiano. Pero ahí está Pat Cash, que es otro histórico, ganador de Grand Slam, y que hoy entrena a la rival de Vero Cepede. Pero para más detalles sobre eso y sobre mucho más está Pedrito García. Pedrito, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Chipi. Un saludo fraterno para toda la audiencia desde Tokio FC, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. La china Qian Wang, que obtuvo la clasificación por el mismo criterio sustentado por ITF que Vero Cepede, Vero, por ser medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019 de Perú, será la rival de nuestra número 1 en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y decimos que cualquier adversaria que le pudiera tocar sería una antagonista de respeto, pero esta fundamentalmente presenta algunas características singulares, como la que citó muy bien Chipi, y que no es un dato menor. Le sacó del Australian Open nada menos que a Serena Williams, y no es realmente poca cosa. El sorteo se realizó a poco del mediodía en el país del sol naciente ayer, y equivalente a la noche de miércoles de Paraguay. La jugadora asiática tiene 29 años, nació en Tianjin el 14 de enero de 1992, por tanto es contemporánea con Vero Cepede. Llegó a ser número 14 del mundo en 2019, cuando debió soportar una de las severas lesiones a las que hacía mención Chipi. Temporalmente cortó una carrera que se proyectaba todavía para más, y al reaparecer consiguió ese rotundo éxito en el 2020 contra Serena Williams. Se ha destacado asimismo por su perfil humanitario y donaciones importantes que ha realizado para combatir el virus del COVID-19 en la presente pandemia. Es una constante integrante del equipo chino de Fed Cup y de competiciones internacionales oficiales, así como lo es Vero Cepede en justas de rango olímpico dentro del cuatrienio. Participó en todo tipo de competencias olímpicas Vero, tanto en bolivarianos como en Odesur panamericanos, y hasta en la primera Olimpiada Juvenil. Y en ese sentido
es reconocida la identificación que tiene la China con su país. Intervino en Río, lo mismo que Vero, que también lo hizo en la anterior justa olímpica en Inglaterra. Y su triunfo, reitero, más significativo, Open de Australia frente a Serena Williams. Estos son los datos que podemos aportar en relación a la rival de Vero Cepede, que van a enfrentarse el sábado para Japón, viernes probablemente para nuestro país, porque está la llave, pero la grilla horaria de los partidos todavía no se ha dado a publicidad. En cuanto a la parte histórica, queremos recordar hoy, ya habiendo repasado todas las participaciones paraguayas desde México 68 hasta Río 2016, por deporte, que siendo remo la primera disciplina en la que estará incursa la representación nacional, vamos a destacar que Alejandra Alonso, mirando la historia, es la representante nacional que llega a unos Juegos Olímpicos después de otros históricos, como aquellos que en Londres 2012 dieron a Paraguay su primera clasificación olímpica en deportes individuales por mérito propio y ganando el pasaporte, sellando su documentación en una justa previa eliminatoria. Ello ocurrió en El Salvador, donde se convirtieron en históricos pioneros por mérito propio las figuras que citamos: Gabriela Mosqueira en individual y repitente en Río 2016 ya con Arturo Rivarola. En Tokio 2021 Alejandra Alonso también gana por clasificación en la competencia preolímpica de Río, pero la más antigua competidora que obtuvo el pasaporte hacia unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004, la que resultó abanderada justamente y que ganó esa clasificación en El Salvador. Me refiero a Rocío Rivarola, y estuvo acompañada también de Daniel Sosa. Vamos a saber qué está pasando con los integrantes de la delegación nacional en la misma sede del evento. Para ello, traemos la palabra primero del jefe de misión, el doctor Julio Ferrari, quien nos pone al tanto de detalles desde Tokio. Buenos días, Pedrito, aquí desde la Villa Olímpica. Bueno, estamos muy bien, ya entrenando, acompañando aquí a toda la delegación. Están ya en pleno entrenamiento los nadadores, Benjamín y Luana, Verónica Cepede también ya hace 2 días. Agua Marina está haciendo también un entrenamiento importante de ciclismo, Camila y Derlis. Y bueno, Fabricio llegó hace un rato a Tokio. Como te comenté, ya estamos aquí el equipo prácticamente completo. El presidente del COP también participando de la asamblea anual del COI. Y bueno, Pedro, aquí estamos con muchas medidas de seguridad, pero la verdad que bastante bien en la villa, no hay ningún temor especial, se cuida muchísimo el tema del uso de tapabocas, el comedor con muchísimas medidas, una higiene al ingreso, luego te colocas guantes para servirte la comida, luego te sentás en lugares divididos por acrílicos para poder levantarte a servirte más comida, nuevamente te pones el tapaboca, y antes de tocar cualquier cuestión que sea, ya sea bebida o alimento, tenés que volver a ponerte guantes desechables, muchísimo control, muchos dispensadores de alcohol. Así que bueno, en líneas generales bastante bien, la gente entrenando también dentro aquí de la villa, en el gimnasio, la parte médica. Estamos la verdad que muy cómodos, aquí se vive un ambiente realmente muy bueno.
si bien hay información de casos positivos, no hay ninguna psicosis ni ningún problema, por lo menos aquí dentro de la villa no percibimos absolutamente nada. Hoy en la reunión de jefe de misión se informó que hubieron algunos casos positivos, pero más que nada son casos positivos que están surgiendo del viaje, ¿verdad? Que van trayendo. Entonces, gracias a Dios, al buen sistema japonés se detecta eso, se le aísla y no genera un problema dentro de la villa. Así que bueno, estamos muy bien, Pedro. Como te dije, en doble turno acompañando a los atletas, todos están ya en pleno conocimiento de sus sedes de competencia. Ayer, como sabrás, estuvimos cubriendo tenis, estuvimos cubriendo natación a la tarde. Hoy fue el doctor con Pedro Uliambre, el metodólogo a ciclismo. Acompañamos también a Alejandra Alonso a remo. Estamos en contacto permanente con Camila. Así que bueno, todos muy bien, gracias a Dios. Un calor realmente impresionante, sofocante, pero bueno, los atletas están acostumbrándose. Muchísima humedad y todos muy bien hidratados. Aquí en la oficina de jefatura de misión estamos con un equipo muy bien montado de fisioterapia, todos los atletas haciendo su rehabilitación en la noche y antes su preentreno. Así que bueno, Pedro, esto es lo que te puedo informar desde aquí y estamos a disposición para cualquier cuestión adicional que requieras. ¿Qué nos dice Benji Hawking respecto a los entrenamientos, la forma como se hacen las prácticas y la expectativa ya totalmente centrada en lo que va a ser el debut de nuestros nadadores? Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande acá desde Tokio. Bueno, te comento que digamos los entrenamientos están siendo divididos, los países más bien están siendo divididos en grupos. Como existen 3 piletas acá, o sea, está la pileta de competencia, está la pileta de afloje y luego hay otra pileta de entrenamiento, así que hay 3 piletas de 50 metros prácticamente en el mismo predio. Entonces los países están divididos por grupos y esos grupos van teniendo diferentes horarios y va rotando. Entonces una sesión te puede tocar en la pileta de competencia, otro en la pileta de afloje y otra en la pileta de entrenamiento, ¿verdad? Así que vamos rotando, digamos, de pileta como para cambiar, ¿verdad? Y por el protocolo, digamos, por todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Así que estos días están siendo entrenamientos de doble sesión, ya algo mucho más específico, ya con ritmo de pruebas incluidos, afinando todos los detalles como para llegar de la mejor manera posible. El día 24 va a estar compitiendo Luana, los 100 metros mariposa, y yo voy a estar compitiendo el día 27 los 100 metros libre y el día 29 los 100 metros mariposa. En cuanto a mis marcas, en los 100 metros libre mi tiempo es 49.33, que es el récord nacional absoluto, que lo logré en el año 2019 en el Grand Prix que se realizó en Asunción, Paraguay. Y los 100 metros mariposa, que también es récord nacional absoluto, con un tiempo de 53.21, lo logré en el año 2012 en el Campeonato Sudamericano en Belém do Pará, Brasil. Así que eso serían las 2 pruebas que voy a estar compitiendo y bueno, la natación, como sabes, empieza el día 24 de julio, el día posterior a la inauguración. Desde acá, Pedrito, te mando un abrazo grande y cualquier cosita a las órdenes. Gracias. Finalmente, antes de cerrar la comunicación con Tokio, escuchamos a la gerente del COP y extenista olímpica Larissa Sher. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Te saludo aquí desde Tokio y estamos muy bien. La delegación está bien instalada en la villa, ya entrenando todos los atletas. Ayer estuvimos acompañando a Verónica en tenis, a Luana y a Benjamín en natación. Hoy también tenemos una parte de la delegación que va hasta donde está Agua Marina para acompañarla. Ciclismo se encuentra a 1 hora y media, 2 más o menos de Tokio. Ella no está dentro de lo que es la villa. Y Alejandra, que
que está entrenando con todo, la verdad que muy bien estos días, con mucho calor aquí, mucha humedad, pero acostumbrándose. Por suerte los chicos de natación y Alejandra estuvieron unos días también de aclimatación en el host town, así pudieron aclimatarse, acomodarse tanto al horario, ¿verdad? Como al clima aquí que es bastante caluroso. Y bueno, Camila que se encuentra en el campo de entrenamiento organizado por Panam Sports en Tachikawa, cerquita de Tokio, y ella se incorpora al equipo, a la delegación, al Team Paraguay, el día 26 de julio. Así que estamos todos muy bien, vamos a ir pasando noticias, informándoles cómo va todo. Y bueno, la primera en competir es Alejandra entre las 9:30 y las 10:30 horario de Tokio. Un gran saludo y estamos en contacto. Completa la información de la delegación paraguaya en las voces de los propios protagonistas. Chipi Vera. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito, gracias por estos datos, no sin antes recordar que estamos con los amigos de Compu Market. ¿Sabés quién está representando acá en Tokio a Paraguay, además de nuestros atletas? Compu Market, que está rompiendo todos los récords de venta online en productos tecnológicos. Entrá ya a compumarket.com.py, podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito sumándote a Compu Más, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entrá a compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra con online de todos los tiempos. Así que los amigos de Compu Market, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición desde Tokio FC. Bueno, yo estoy para la tienda online. Me vendrá bastante bien algunos productos que renovar tecnológicos con los amigos de Compu Market y esta promo muy pero muy genial. Bueno, a ver, les debía la anécdota, no, simplemente que debido al coronavirus y a todas estas medidas que está tomando el gobierno japonés y la organización, por supuesto, de los juegos, como antes no pasaba, uno tiene que solicitar un ticket especial para cada evento. Antes en los Juegos Olímpicos solamente se solicitaban tickets especiales para la prensa, más allá de que estés acreditado, para los eventos, los high demand events, que son los eventos de alta demanda. Por ejemplo, todas las carreras finales de natación, por la capacidad del estadio, obviamente. Los 100 metros masculinos en atletismo. En algunos casos también se habían solicitado para los 100 metros. La final de básquetbol, por ejemplo, masculina, donde suele estar el equipo de los Estados Unidos. Entonces, esos eventos sí requieren un ticket especial, el resto no. Pero ahora, como estamos con medidas especiales, también se adaptan estos al pedido, o nos tenemos que adaptar en verdad al pedido de los tickets. La prioridad, si es que hay una sobrecarga o una demanda muy importante, la prioridad es para los periodistas que tienen participantes en la prueba o en dicha sesión. En mi caso, Alejandro Alonso es parte, por supuesto, de la jornada de remo de mañana o de esta noche para ustedes, y yo he solicitado para esa sesión y primero me han negado. Y entonces dije, pero esto es insólito, porque la primera condición que tenés que cumplir para que te den el ticket, y es casi imposible que no te den si es que cumplís con esa condición, es que un atleta de tu país esté compitiendo. Entonces, bueno, gestionando con el Comité Olímpico Paraguayo, con la gente de prensa también allí, a quien agradecemos mucho, a Javier, a todo el equipo, al Comité Olímpico Paraguayo, ellos llamaron al jefe de prensa al Venue Media Center, que es, digamos, otra vez el centro de prensa local del remo. Cada deporte otra vez tiene su departamento, su federación, bueno, son cuestiones otra vez divididas, y la explicación fue que hicieron a dedo, pero es imposible que hagan a dedo. Quizás, bueno, se les pasó que como estoy solo, como soy uno, y no hay más periodistas paraguayos, entonces quizás en medio de tanta lista, de tantos nombres, se les pasó que era un periodista de un país que estaba en competencia. Pero bueno, pudimos subsanar, inmediatamente me mandaron el mail
con la palabra approved y no rechazado, ¿verdad? En este caso, que está aprobada, y estaremos mañana con esa acreditación y con el ticket correspondiente en la competencia de Alejandra Alonso. Y también estaremos en la ceremonia inaugural, así que también ese es un privilegio, por supuesto, más allá de que, insisto, va a tener otro espíritu el día de mañana. Vamos a volver a presenciar la ceremonia de apertura, ya tenemos el ticket correspondiente también para la ceremonia inaugural. Así que bueno, cerramos con esto desde aquí. Gracias a los amigos de CompuMarket por presentarnos, gracias a todos ustedes por seguirnos como siempre aquí en Desde Tokio FC. Que la pasen bien, volvemos el día de mañana con más información aquí en directo desde Tokio, desde los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un abrazo. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy y Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, ya nos estamos yendo, señores. Los resultados para complementar nomás todo el informe de los compañeros. Perdió Argentina en fútbol de los Juegos Olímpicos. 2-0 la derrota de Argentina contra Australia en el estreno de estos Juegos Olímpicos en fútbol masculino. Y Brasil, el otro representante sudamericano, le ganó 4-2 a Alemania. 3 goles de Richarlison. Ganaba Brasil 3-0. Alemania se puso 3-2 y en los minutos finales llegó el gol de Paulinho. Brasil tiene en sus filas a Dani Alves, es el capitán de esta selección olímpica. Recordemos que pueden aparecer hasta 3 jugadores mayores de 24 años. Así mismo es. FIFA aclaró que, teniendo en cuenta que iba a ser un sub-23, como el torneo se iba a jugar el año pasado, pasó a ser un sub-24 para que aquellos que clasificaron a los Juegos Olímpicos tengan la posibilidad de ser parte de los mismos. Lo que no pudo pasar con nuestro sub-19 cuando se inventó acá.
Sí. La categoría sub-19. Y hoy veía el partido Brasil-Alemania y recordé que Ernesto Marcucci fue el técnico de la selección paraguaya en el preolímpico jugado en Colombia. Japón le ganó 1-0 a Sudáfrica, Rumanía le ganó 1-0 a Honduras, Australia le ganó a Argentina, ya lo dijo Fede, Costa de Marfil le ganó 2-1 a Arabia Saudita, Nueva Zelanda le ganó 1-0 a Corea. El gol de Japón lo hizo Kubo, el ídolo. México ganó 4-1 a Francia, ya lo dijo Chipi. Y hay un pireo ahí en España porque no pudieron ganarle a Egipto. Terminó 0-0 el partido. Así que esto también. Y celebramos, yo particularmente que siempre sigo al tenis, las fotos que se sacaron con Djokovic en la Villa Olímpica. Entre los que se sacaron las fotos, nuestros compatriotas, una de ellas por lo menos, pero hoy descompuso todito esa su bien andanza, por decir de alguna manera, de Novak Djokovic. Rompió su raqueta en el entrenamiento, así que él solo ahí contra el mundo y rompió una manera extrañísima de reaccionar de Djokovic. Claro que él siempre fue así desde que comenzó, pero hay muchísimas críticas contra esa actitud de Novak Djokovic cuando dice hay mucha gente que necesita una raqueta y los niños porque no regaló y cosas por el estilo que se dicen en este tipo de circunstancias. En el fútbol aparecen algunos jugadores ya mayores de 23 años, por supuesto, y con gran recorrido. En México, por ejemplo, el arquero es Guillermo Ochoa. Y en Francia, uno de los delanteros que de hecho jugó hoy, Emmanuel Pierre Guignac, compañero de Carlos González en Tigres. Así mismo, gran goleador. Mbappé, por ejemplo, tiene la edad para ser olímpico, pero no recibió el permiso del Paris Saint-Germain. Y leía días atrás que Brasil pidió por Neymar y por Marquinhos del Paris Saint-Germain. Por supuesto, la respuesta fue no. Bueno, en el tema internacional se destaca lo de Boca, que está esperando que sean pospuestos los partidos de este fin de semana y del martes del campeonato argentino. Hasta ahora no hay una información. Mientras tanto, el hijo de Pompilio, que fue presidente de Boca, está pidiendo que renuncie todo el consejo, comenzando por Juan Román Riquelme. Así que entonces hay situaciones y lógicamente Olé, que busca sacar partido de esta situación, le mete al Paraguay en todo su lío con un título que a mí particularmente no me gusta. Cuando se habla de guerra, luego metiendo al fútbol, a mí no me gusta. Y teniendo en cuenta los antecedentes de aquella época, tampoco me gusta en estas circunstancias. No sé si estoy en lo cierto o no, pero por lo menos es mi posición. Ahí ya me tiraron me parece a mí. Que es contra Alejandro Domínguez, por eso no te va a gustar. Me dice, yo no tengo absolutamente nada que ver con Alejandro Domínguez. Le meten al Paraguay por eso. Entonces, no me gusta. Bueno, muchachos, ¿qué más? ¿Nos vamos? ¿Volvemos esta noche? Volvemos esta noche. Olimpia, si pasa, juega contra Flamengo. Y para el horario de comienzo de partido de Olimpia, Libertad ya conocerá a su rival. 18-15 juegan Independiente contra Santos en Buenos Aires. Ganó Santos la ida 1-0. Y Cerro Porteño, si pasa, Cerro vuelve a jugar el 3 de agosto, va a enfrentar a Barcelona. Y te voy a decir una cosa, Federico, no tenés que ser malo, ¿verdad? La maldad, Sí, la maldad no trae nada bueno, ¿verdad? No contaste todavía que Gastón Jiménez marcó. Así que eso no se hace, Federico. Así que seguimos el campeonato de Estados Unidos. Ayer ganó de vuelta el equipo de Jesús Medina, ganó por 1-0. Y exactamente, el New York City, y hoy juega el Austin. Vamos a ver qué participación tienen nuestros compatriotas. Gastón Jiménez es paraguayo, que futbolísticamente no nos guste, claro, o no le guste otra es paraguayo, cosa. Sí, señor. Porque nuestra mayor bandera en natación, por ejemplo, nació en Colombia. Es cierto. ¿Verdad? Y nadie dice que él es colombiano o es suizo, alemán, no sé dónde. Son paraguayos, es paraguayo. Joaquín compitió en los Juegos Olímpicos del 2008 por Gran Bretaña. Claro, inglés, ahí también está. Por eso, ellos nacieron, vivieron, se criaron y no eligieron, son paraguayos. Y hoy comienza el campeonato mexicano, como ya decíamos, la BBVA. Querétaro juega con América. Vamos a estar siguiendo también el comportamiento de los paraguayos. Volvemos esta tardecita noche para la transmisión del partido Inter de Porto Alegre ante Olimpia. Chao.
Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, con financiamiento bajo el régimen de llave en mano, encara la ejecución de las obras de construcción de la línea de alta tensión 2 de 220 kV, Villa Ayes, Puerto Botánico, Parque Caballero, prevista en el proyecto de mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay, contrato número 7896/2019, licitación pública internacional ANDE número 1484/2019, para que cuentes con un servicio continuo y confiable. Lo estamos construyendo y solicitamos tu comprensión por las molestias ocasionadas. Es un pedido de Tecnoedil S.A. Constructora. ANDE, energía para el desarrollo. Soy Celsa Pereira y te espero todos los sábados de 9 a 10 en Consulta Médica. Nos ocupamos de todo lo relacionado con la salud en Paraguay. Hablamos con profesionales y especialistas y además escuchamos tus inquietudes sobre la atención pública y privada. Seguimos en vivo los sábados de 9 a 10 por la Unión R800 AM. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. ...28 grados en Asunción. Erno Becker, titular de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, detalló que el incremento de la leche se dará el próximo mes y se trata de un 5 a 7%, lo que equivaldría a unos 150 a 200 guaraníes. Becker alega que el incremento de los precios como el combustible y otros los obliga a realizar esta suba. Y la doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y Adolescencia, insta a la ciudadanía en general a realizar las denuncias correspondientes al 147 Fono Ayuda ante hechos de violencia y abuso infantil, y recordó que la mayoría de estos casos se dan en el entorno familiar. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. R800, Radio La Unión AM. Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón.
sentí tu voz dulce divina, trayendo cantarina tus promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere la esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor de su soledad. 13:33 en la República del Paraguay. Linda siesta en Asunción, en la capital de la República, en el área metropolitana. Hoy es jueves y la máxima, según meteorología, puede que llegue a 29 grados. Y a partir de hoy vamos a tener temperatura en ascenso por lo menos hasta el domingo. Para el domingo, 35 grados es la temperatura máxima pronosticada para Asunción y para el área metropolitana. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos Báez? Buena siesta para todos, gracias siempre por elegir la unión. Saludos a la gente de Ciudad del Este, 95.7 FM, Caguazú, 104.1 FM y la zona de Curuguatí, 95.5 FM también, Carlos. Bueno, vos sabés que me descompuso esto. Estaba tan entusiasmado con el tema de la vacuna y la vacunación. Te embarulló. Sí, casi 36.000 personas es lo que va de esta jornada, Javier. Estoy leyendo en el tweet de la Unión 800 AM, en la cuenta de Twitter de la Unión 800 AM, que ya está actualizado el dato. Hoy, Carlos, 38.215. Casi 40.000 personas vacunadas en esta jornada. Exacto. Solo en esta jornada. Sí. Y en total ya tenemos 1.677.346 con primera dosis. Escuché que hablabas esta mañana con Joaquín Roa. Sí. Y él te confirmaba lo que nos confirmó a nosotros el doctor Chamorro, sí, que nos dio cifras exactas de lo que, de la cantidad de personas que se vacunaron en la primera jornada desde que se habilitó para 20 años en adelante. Sí. Y ya hablaba de 16.012 personas. Rompieron el récord de uno de los vacunatorios en Estados Unidos, que fue de 13.700, Carlos. Sí. Segunda dosis, ¿qué cantidad? 245.826 personas. Por ahora. Sí, es el 3.7% más o menos. Voy a hacer el cálculo mientras vos actualizas otros datos. Vamos a seguir hablando de esto, pero quiero contarles que según se publica en C9N esta siesta, dice: abortan mega asalto de una banda de delincuentes, personas detenidas e incautación de armas y vehículo en el denominado operativo Troya, en el departamento de San Pedro. Repito, abortan mega asalto de una banda de delincuentes, personas detenidas e incautación de armas y vehículo, dice esta información. Lo que sí quiero hablarte de lo que se necesita, Javier, hay varias cuestiones. Quiero decirte esto primero. El doctor Gustavo Chamorro hoy dice a la Unión que el Aratirí no va a vacunar a adolescentes. No va a vacunar a adolescentes. Mañana no vacunan a adolescentes. Tampoco vacuna a segunda dosis. ¿Y qué es lo que van a hacer entonces? Van a seguir vacunando a esta franja de 20 para arriba. Primera dosis. Viernes, sábado y domingo. Eso es lo que dice el doctor Gustavo Chamorro. Y hay una lista de vacunatorios, porque no todos los vacunatorios, Javier, van a estar habilitados mañana para este grupo de adolescentes. ¿Qué voy a buscar yo? Yo estoy haciendo el cálculo de... iba a buscar esto de los vacunatorios, que Wilma tuvo la gentileza de enviarme ya esta mañana. Te decía que no todos los vacunatorios, principalmente en Capital, Javier, sí, están habilitados para mañana. Y tengo la lista. ¿Cuáles son? Secretaría Nacional de Deportes, de 7 a 21. Ahí es personal y autovac, ¿verdad? Peatonal y autovac, digo bien. ¿Está bien? Sí. Hospital Central IPS.
Después. Sanatorio Británico, Sanatorio La Costa y Centro de Convenciones Mariscal. Solo eso. Esa es la lista que tengo yo acá y que tiene que ver con el listado de vacunatorios habilitados. Que alguien diga si es así o no es así. Pero el doctor Chamorro ya dijo hoy, nosotros vamos a seguir vacunando mañana viernes, el sábado y el domingo en el Aratirí, personas de 20 años y más sin interesar terminación de cédula. Le pregunto yo, porque ya me había adelantado esta información la doctora Campuzano, Javier, Ana Campuzano hoy, me dijo que Aratirí no va a vacunar a adolescentes. Categórico, y ni fin de semana segunda dosis. Segunda dosis tampoco, ellos hacen solamente primera dosis, como hicieron la semana pasada. Entonces lo que da a entender que el vacunatorio del Aratirí, Carlos, se va a convertir en siempre en ese... Primera dosis. Claro, siempre primera dosis para la gente que ya estuvo habilitada, no pudo ir de acuerdo a su terminación de cédula en otros vacunatorios y tampoco respetan terminación ellos. Bueno. ¿Está en línea, doctor Gustavo Chamorro? ¿Ya nos debe un termo? Hola, Carlos, buenas tardes. Nosotros ya queremos que trabaje acá, doctor. Parece que está trabajando luego. Sin problema, estamos ya, parece que sí, tenemos algún vínculo ya últimamente. Sí, señor. Doctor, son las 13:40. Yo sé que la gente se cuestionó, se plagueó, porque hubo demoras, porque se tardó. Estamos hablando de esta gente que va a la Aratirí desde el miércoles, 20 años en adelante. ¿Sigue con mucha gente el vacunatorio? Así mismo, Carlos. Tenemos el mismo panorama de que iniciamos el proceso del día de ayer. Mucha gente... No hay todavía ninguna posibilidad, ninguna imagen que nos muestre que esto se vaya a cortar en algún momento. Doctor, ¿y estuvieron hablando y pudieron concretar algunas brigadas más? Sí, así mismo. Instalamos ya el carril exclusivo para los buses. Tenemos 3 puestos de vacunación más que está atendiendo exclusivamente a los buses que están llegando. Ahora estamos procediendo a habilitar en los próximos minutos 2 brigadas más para las motos. Vamos a hacer las motovac también, carriles exclusivos para las motos, y aumentamos también por lo menos unas 5 brigadas en todos los puntos de vacunación. Correcto, qué bueno, qué bueno. Se ve el error y se corrige. Hay otro error y se va corrigiendo. Eso es bueno, doctor, y no quedarse con lo que se está haciendo, no sé si mal, pero no como corresponde. No, la verdad que error no tenemos ningún error en ese sentido, Carlos. Simplemente estamos viendo algunas realidades, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que las personas iban a llegar en masa en buses, ¿verdad? Las empresas envían a sus empleados en buses llenos, y bueno, estamos viendo esa realidad, vemos esa demanda y estamos respondiendo a ese mismo efecto. Doctor, ¿y más o menos cuánta gente ya se vacunó hoy? Y a esta altura, bueno, tengo el corte del mediodía, que son 8.500 personas vacunadas. 8.500 personas. Así mismo, y así, hasta el mediodía. ¿Quiere decir, doctor, que esto se va a duplicar entre tarde y noche? Sí, seguro. Yo estoy seguro de que vamos a superar de vuelta. Hasta el mediodía, y ahora ya son, Javier, casi las 2 de la tarde. En masa, hasta en colectivos van llegando hasta el Aratirí. Alguna vez el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Swarovski, nos dijo que ellos estaban viendo la posibilidad de enviar a su gente en un bus. Gente de empresas de seguridad ayer ya estuvieron enviando, estuve enviando ya por tanda en bus. Por eso es que se habilita un carril para bus, otro carril para moto y después para diferentes tipos de vehículos. Sí. Bueno, lo que faltaba acá es, Javier, y no sé si recuperamos o no, pero te quiero contar esto. Yo sabés que le quiero preguntar también al doctor. Sí. El porcentaje de personas que, no sé si porcentaje, pero estimación, Carlos, que llega hasta donde está la brigada y había sido, no estaba registrada. También es un buen dato. También supongo que en un momento van a decirnos si, evidentemente, que la mayoría va a ser gente que está entre 20 y 30 años, Javier. Esa es la gente que más se va. Bueno, quería decirte esto. Certificado médico que indique la enfermedad de adolescente. Ahí estamos de acuerdo. Para mañana, día
En teoría, ya en la semana se fueron a su pediatra, a su médico de familia, a su psiquiatra infantil. Esto es para mañana, día A, día de adolescentes. ¿Te registraste y conseguiste el certificado? Ya. ¿Verdad? Bueno. Tenés que, dice, documentos obligatorios a presentar al momento de la vacunación. Certificado médico que indique la enfermedad del adolescente. Cédula de identidad del adulto y del adolescente. ¿Está bien? Fotocopia de certificado de nacimiento o libreta de familia. ¿Para qué? Vos estás bromeando, pero ese no habrá de ser un flyer fake, falso. No, yo he visto entonces puso en la televisión también. No, claro, yo estoy ironizando ya, Carlos. Fotocopia del certificado de nacimiento o libreta de familia. Pero si ya, perdón, oficiales. Sí, me pareció ver en la conferencia de prensa con Castro. Está en el Twitter del ministerio. No, por eso digo que ese no es una noticia fake, es tipo sorprendido lo que te quiero decir. Claro, porque con cada cosa que se publica de repente pueden hacernos decir cualquier cosa también, ¿verdad? Pero Carlos, esto se publicó hace 1 hora en la cuenta oficial del Ministerio de Salud. ¿Cómo? ¿Viste que en un país que es tan fácil conseguir un certificado de nacimiento? ¿Quién tiene un certificado de nacimiento en su casa? Pero no, es lo de eso, Carlos. En menos de 24 horas de comenzar la vacunación masiva, a los adolescentes no pueden hacer esto. ¿Y la cédula de identidad del adulto y la cédula de identidad del menor no es suficiente? No, Fotocopia de certificado de nacimiento o libreta de familia. Y escuchá esto, Javier. Fotocopia de la resolución judicial solo en el caso del tutor o guarda temporal. Si vos tenés una guarda temporal, se supone que hay una resolución judicial, ¿verdad? Por eso Lorena Segovia me confirmó, Carlos, que ellos iban a ir a instalarse a los puestos de vacunatorios, porque evidentemente ya sabían que se iban a encontrar con estas situaciones. Carlos, va a llegar un chico de 16 años cuyos padres viven en España. O que vivan en el interior nomás, ni siquiera España. Exacto. Pero que estén viviendo con los tíos, o con los primos, o con un hermano mayor, esté viviendo acá en Asunción. Por ejemplo. El documento del hermano, la cédula y el documento del adolescente ya es suficiente como documento para registrar la vacunación. Pero Carlos, a ver, si el adolescente está llevando su cédula de identidad, ¿para qué carancho querés un certificado de nacimiento? Dice fotocopia del certificado de nacimiento o libreta de familia. ¿Y si no está casada? Ahí iba a ir la otra cuestión. ¿Cuántas parejas tienen solamente unión de hecho? Bueno, que a lo mejor no pasaron por un juzgado. Pero ¿y cuántas mujeres no son madres de solteras? Sí. ¿Cuántos chicos llevan solamente el apellido de la madre, no tienen libreta de familia? Se casan con el Espíritu Santo. No, este es un despropósito. Yo creo que certificado médico no hay ningún problema. Y hoy es base. Y es base, claro. Y el doctor Castro estaba destacando el comportamiento de la gente, porque se ve por los números de inscriptos, que podés revisar en un momento también, Javier, que no es una cuestión que se dispara, por decir claro. Así. Carlos, ¿me permitís esta entrevista? Por supuesto, Javier. Eduardo Pérez Avid, abogado laboralista, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Javier, Carlos y a los oyentes. Un placer estar con ustedes. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Qué gusto, tanto tiempo. Tanto tiempo, Carlos, ¿cómo estás? Acá bien, gracias a Dios, bien. No, estábamos debatiendo acá con Carlos Báez, doctor, que ahora para vacunar a los adolescentes de 12 a 17 piden fotocopia, certificado de nacimiento o libreta de familia ya también, y una resolución judicial si está en guarda de alguna persona, aparte la cédula del mismo adolescente, luego una redundancia y cuestiones innecesarias. Para mí absolutamente innecesaria. Acá lo que se tiene que tratar es vacunar a la gente que realmente quiera vacunarse, ¿verdad? Y dejarnos de tantos protocolos, porque el tiempo apremia, la economía está mal, necesitamos normalizar todo esto, y cuando más trabas se le ponga a la gente, más inconvenientes se tendrá en tratar de normalizar todo esto. Doctor Eduardo, nosotros le llamábamos por el siguiente punto, un debate que se está dando y está tomando un poco fuerza
con respecto a la vacunación, las empresas privadas, obviamente, ¿pueden obligarte a presentar la libreta de vacunación contra el COVID? Mira, estamos en un debate intenso dentro de la Asociación de Abogados Laboralistas sobre ese tema y no hay uniformidad de criterio, ¿verdad? Porque esta ley de vacunación que está vigente del año 2011-2012, si mal no recuerdo, en su artículo 6 establece justamente que todas las personas, todos los habitantes de la República tienen que someterse a la inmunización contra enfermedades prevenibles por vacunación, dice, ¿verdad? Lo que pasa es que la gran discusión que se tiene es si el COVID es prevenible o no con la vacunación, y ya nos dijeron que no es así los médicos. O sea, no existe, digamos, un criterio unificado dentro del área médica que nos diga, bueno, con la vacunación esto ya está totalmente descartado y no va a ser posible otra infección en el futuro. Nos dicen totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, esta ley, haciendo esa interpretación médica de la información médica que se tenga, no es aplicable. Entonces, no existe dentro del Código del Trabajo una figura expresa que diga que deben ser, que los trabajadores deben vacunarse, por ejemplo. Está el artículo 65 del Código que habla de las obligaciones que tiene el trabajador, donde dice, por ejemplo, de que tiene que acatar todos los preceptos y todas las directivas del empleador, pero en este caso, como es una cuestión absolutamente personal de someterse o no a la inmunización, entonces no se puede, porque hay también un precepto constitucional que dice que el derecho a la elección de cada uno, ¿verdad? Y de no poder someterse a la fuerza contra su voluntad sobre unas cuestiones de carácter físico. Incluso el Código Procesal Penal establece que para hacerse el famoso alcotest tiene que prestar acuerdo a la persona afectada. Entonces estamos en un debate intenso, incluso ya estamos pensando hacer un debate público al respecto, porque realmente no hay uniformidad de criterio. Algunos sostienen que sí pueden hacerlo por una cuestión de seguridad y otros dicen que no, ¿verdad? Que el que no quiera vacunarse no puede vacunarse, pero lo que la empresa está obligado es a exigirle que respete todas las medidas preventivas que todos conocemos, distanciamiento, tapabocas, etcétera, etcétera. Pero la empresa no puede alegar alguna sanción porque no presentas tu libreta. No está eso dentro del Código del Trabajo. Qué difícil es, doctor. Es muy difícil porque hay una campaña muy fuerte de que no se vacune la gente, ¿verdad? O sea, el que no quiera vacunarse que no se vacune, ¿verdad? Entonces hay una campaña muy fuerte que hace que tengamos fricciones en los centros de trabajo en estos momentos, ¿verdad? Claro, porque doctor. el empleador, sí. No, doctor, si la decisión es personal o familiar es una cuestión, pero si cuando es laboral, ahí está lo difícil de la cuestión, porque yo vacunado no voy a querer a lo mejor trabajar con alguien que no está vacunado. Y si mi servicio tiene que ser al público, el público tampoco va a querer entrar si sabe que alguien que no está vacunado está en el lugar. Es muy difícil esto. Yo entiendo de que a nadie se le puede obligar a vacunar. Porque cada uno decide. La ley de vacunación dice que es voluntaria. Es voluntaria, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El problema es cuando se trabaja en grupo. Acá yo estoy casi seguro que nosotros, uno o dos compañeros no se quieren vacunar y nosotros vamos a tener algún tipo de comportamiento a lo mejor distinto o diferente, aun cuando nosotros todos sabemos que si cumplís con el protocolo sanitario, con vacuna y sin vacuna, igual te puede proteger. Sí, así es. Es un tema muy difícil, honestamente, es muy difícil. Incluso yo le decía a algunas personas, incluso existe una ley, por ejemplo, de la no discriminación contra las personas que sufren VIH en los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos también esa ley de no discriminación para las personas que no quieran vacunarse, la verdad que es un tema muy delicado, muy difícil, y en todo caso lo que por lo menos a nosotros nos compete es orientarles a los empleadores a que sean estrictos en su política de prevención, de mantener todas las medidas sanitarias que se han venido aplicando en todo este tiempo, ¿verdad? Pero sin también
denigrar o discriminar a la persona que no quiera vacunarse, porque si no, esa persona puede utilizar ese argumento para demandar los regalos a su empleador. Incluso Carlos y Javier, yo les comento que me consultaron gente sobre su empleada doméstica, ¿verdad? La empleada doméstica que convive con la familia, con los hijos, con toda la familia, con la abuela, etcétera. Hay casos en que la empleada no quiere vacunarse, ¿verdad? Y el empleador le dice, bueno, entonces ponete tapaboca, cuídate y cuidarnos a nosotros también. Y dice, por ejemplo, no, yo no quiero usar tapaboca porque soy alérgica a este material. Y entonces es una situación muy complicada todo esto. Quizás no se esté dimensionando todo lo grave que está teniendo este efecto de vacunarse y no vacunarse, sino es un problema solamente nuestro, está ocurriendo en toda Latinoamérica y por qué no también en Europa con todo lo que ha pasado en Francia en estos días. Francia disparó cifras de personas que quieren vacunarse en casi 2 semanas, en una semana en realidad. 4.300.000 personas dijeron después del discurso de Macron que aquellos que no se vacunan no van a poder acceder a esto, a lo otro o lo que sea. Y en masa fueron, doctor Eduardo. Sí, fueron, pero también hubo protestas. Sí. O sea, no solamente fueron a vacunarse, sino ahí se radicalizaron más algunos sectores, ¿verdad? Entonces, es un problema serio. Imagínense si un país del primer mundo como Francia, que todos conocemos por todo lo que es su antecedente histórico, en comparación a nuestro país, a nuestra realidad y a otras realidades de América Latina, ¿verdad? Y nadie tiene un criterio unificado al respecto, ni siquiera en los países latinoamericanos. Nosotros estamos hablando con otros colegas de Latinoamérica y tienen los mismos problemas de interpretación de las normas en estos momentos, ¿verdad? Es realmente, y lo otro que estamos recomendando, o por lo menos lo que nos quieran escuchar, es motivar. Por ejemplo, qué sé yo, un día, por resolución del Ministerio de Trabajo, esa persona un día tiene libre con salario pagado. Entonces que el empleador le diga, bueno, te voy a dar no solamente ese día, sino otro día pagado para que vos te puedas vacunar. O sea, ver la forma de incentivar a las personas, a las trabajadoras dependientes, a los trabajadores dependientes que no quieran vacunarse, buscarle algún tipo de incentivo extra, como una salida alternativa, ¿verdad? Porque si no vamos a ir a la ruptura del vínculo laboral, que sería a través de los despidos, ¿verdad? Pero los despidos también no se pueden dar cuando se trata de trabajadores con más de 10 años de antigüedad. O sea, se tiene que probar, hacer todo un juicio para despedir a una persona que tenga más de 10 años de antigüedad. Doctor, ¿no debería el Estado paraguayo crear o contar con las herramientas y con las estrategias inclusive para aquellos sectores que no se quieran vacunar, pero sobre todo para proteger sus puestos de trabajo? Y es un problema que nos debe involucrar a todos, y por supuesto que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, deberían de buscar alguna receta, alguna propuesta para estos casos, ¿verdad? Porque estamos realmente en una situación bastante difícil, y imagínense, no puedo yo darle una respuesta concreta por todo lo complejo que es el tema de los derechos y obligaciones, ¿verdad? No existe nada escrito al respecto. La Constitución está por un lado, y por otro lado también está el Código Sanitario, y por otro lado la Ley de Vacunación, y por otro lado los derechos laborales. O sea, se mezclan un montón de cosas que al final uno no sabe realmente decir, no, esta es la receta única. Entonces, en este momento el Estado, a través de estas instituciones, deben sentarse y tratar de dar por lo menos algunas propuestas válidas, si es que no se puede obligar a la gente. Y ese no es o sea, le consulto, ¿no es ese acaso el problema de las leyes que tienen espíritus de sometimiento, no leyes que pretenden convertirse en un ordenamiento? Sí, lo que pasa, mi estimado Javier, que vos sabes bien que nuestra cultura paraguaya, la de no respeta las normas de ordenamiento, ni siquiera de sometimiento. Imagínate que cuando uno no tiene una muy buena redacción o no tiene claridad en la redacción de las normas, ocurre cualquier cosa. Incluso habiendo claridad de normas ordenativas, la gente no la cumple. Para que irnos lejos, el tema de las leyes de tránsito, ¿verdad? O sea, mientras que
Si no está un inspector de tránsito, la gente hace lo que se le antoja en las calles, estaciona donde quiere, por más que existan carteles y se conozca que no pueden hacer determinadas maniobras, lo hacen, ¿verdad? Entonces es un problema cultural que, como te decía, se complica más en un país como el nuestro que, por ejemplo, en un país un poco más avanzado en cuanto a cultura y a educación. Bueno, en conclusión, no te pueden obligar a presentar una libreta de vacunación y tampoco te pueden usar como elemento para sancionarte o eventualmente despedirte. Ese motivo no, para despedirte no puede ser utilizado. Y tampoco te pueden obligar a presentar, bueno, de hecho que el tema de la vacunación, certificado de vacunación, el hecho que pida, yo no veo ningún inconveniente, ¿verdad? Y si el trabajador le dice no puedo presentarte porque no me vacuné, entonces ya hay ahí una claridad en cuanto a información para el empleador. Porque es cierto lo que decía hace rato Carlos, o sea, cuando estamos varias personas en el centro de trabajo y tenemos incluso clientes que atender, ahí cambia la cuestión, ¿verdad? Entonces necesitamos por lo menos saber que Javier no se vacunó, pero por lo menos vamos a exigirle como